Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Saint Seiya, pero es la otra Atena. Capítulo 141. Admitiendo erróneamente ser mi hermano y mi hijo, el perdedor Pandora, ¿eres Hades, o Aaron? Desde el principio hasta el final, siempre has sido Aaron, ¿verdad? En el centro del vórtice de la batalla final, la persona más histérica no era Sasa, gravemente herida, ni los enfrentados amigos cercanos a Aaron y Pegasus, sino Pandora, que se aferraba a su pequeño universo al borde del colapso y le gritaba a la encarnación de Plutón. Respóndeme. Aaron. La voz de Pandora atravesó el rugido del campo de batalla con el poder penetrante de la desesperación. Aaron se giró y miró a la mujer histérica que estaba detrás de él, la hija del señor de la ciudad a quien una vez admiró. Pandora, eres igual que los humanos a quienes menosprecias, una tonta moralista. El espacio de la muerte púrpura en el santuario destruido rápidamente se tragó el mundo actual, y su objetivo era Pandora, que caminaba hacia Aaron. Este lugar se llenó de la luz de la aniquilación, y el concepto de la muerte destruyó todo lo que lo rodeaba. Incluso los 12 signos del zodíaco implicados, todos quedaron reducidos a cenizas. Todos los que presenciaron esta solemne y trágica escena quedaron atónitos. Este espacio, inundado de una profunda luz púrpura, era como anunciar el fin del mundo. Pero todo tiene su fin. La luz que se expandía se atenuó gradualmente y desapareció como polvo. La tierra donde originalmente se encontraba Pandora se encontraba en un estado trágico. Era un pozo completamente cóncavo que podía verse desde una gran altura. Pero se sorprendió al descubrir que seguía viva. En lo alto del cielo, sujeta por la cintura, un perfil familiar apareció frente a ella. Tianma, hijo mío. Pandora instintivamente gritó su nombre. No seas tonta. Ahora que sabes que no es tu Hades, simplemente aléjate. Seiya le frunció el ceño a Pandora. Además, creo que deberías comprarte unas gafas. No confundas a cada hombre que veas con tu hermano o hijo. Antes de terminar de hablar, Seiya levantó el brazo y Pandora fue lanzada hacia abajo como una cometa con la cuerda rota. Un carruaje familiar surgió del vacío y atrapó con precisión su cuerpo. La figura de Seiya, como un meteorito dorado, cayó al instante frente a Sasa, gravemente herida. Ten cuidado, Tenma. Sasa miró la robusta espalda de su amor de la infancia y a Aaron, que se acercaba lentamente con la espada de Hades en la mano. Instintivamente, agarró el dobladillo de su camisa. Ahora es completamente diferente. Si antes solo dominaba a duras penas el aterrador poder de Hades, ahora lo domina por completo. Ha entrado en una dimensión diferente. En respuesta a la preocupación de Sasa detrás de él, Seiya simplemente le dio una palmadita en el dorso de la mano y caminó hacia Aaron. Dos hombres, antaño amigos íntimos, ahora caminaban uno hacia el otro en la tierra devastada. Maldiciéndose, sonriéndose con ganas de luchar, casi al mismo tiempo, llevaron su pequeño universo a una cima sin precedentes, sin reservas. Un Pegaso alado apareció ante Seiya. Tras el colapso de la armadura de Orión y la armadura divina de Beleslana, la primera y última armadura respondió una vez más a su llamado. Tú eres el siguiente, Tenma. Deja de hablar, Aaron. La armadura roja y blanca de Pegaso y la armadura púrpura y dorada de Hades se armaron al instante. Entre el rugido de los truenos y el vendaval, los dos mejores amigos eran como dos bestias enjauladas, rugiendo furiosa y ferozmente el uno contra el otro. ¡Bum! Sin prueba, sin vacilación. Las dos figuras chocaron como un cometa que atravesó el tiempo y el espacio. La violenta onda expansiva fue como dos dragones antiguos chocando de frente, reduciendo a polvo las rocas y ruinas arquitectónicas restantes a su alrededor. La primera colisión hizo que los dos hombres rebotaran con fuerza, pero no se detuvieron ni un instante. Ejercieron fuerza con los pies, el suelo se quebró y volvieron a lanzar una carga mortal el uno contra el otro a una velocidad aún más violenta. ¡Clan! El áspero sonido de la fricción del metal y la energía desgarrándose explotó. De Hades dibujó una ominosa luz púrpura. La punta de la espada aún estaba a 1 metro de distancia, pero al instante siguiente, ignoró la distancia y cortó directamente el cuello de Seiya. La sangre salpicó al instante. La herida contenía el poder de Hades, e incluso el orgulloso ciclo de marchitamiento y florecimiento de Seiya se vio temporalmente suprimido. Seiya no se quedó atrás, y el poder de lo más profundo de su cuerpo, ardiente como el núcleo del sol, estalló con un estallido, y una capa de corona ardiente se superpuso instantáneamente a la armadura de Pegaso. Se transformó en un sol con forma humana, usando descaradamente sus hombros para resistir el impulso de Aaron, y con una fuerza aterradora capaz de romper las placas tectónicas, empujó a Aaron con fuerza hacia las profundidades del santuario. Auge. El suelo de Tierra Santa se hundió violentamente entre los lamentos, formándose un enorme cráter. Por alguna razón, Pandora miró la tierra demoníaca extranjera que se desmoronaba frente a ella y sintió que el daño causado a la tierra por los santos que protegían la tierra podría ser incluso más excesivo que el hecho por ellos, los santos de Hades. Entre ambos bandos se aprecia en su primer enfrentamiento. Aaron no es tan bueno como Seiya en cuanto a su capacidad de combate, pero ahora, armado con la armadura de Hades, suprime por completo a este viejo enemigo que una vez lo avergonzó en cuanto a rendimiento. En solo el primer enfrentamiento, la tela de Pegaso se abolió y se agrietó, y fragmentos brillantes con forma de estrella volaron desde las áreas dañadas, y luego se curaron rápidamente gracias a la reparación del pacto de marchitamiento y florecimiento. Eres más débil de lo que pensaba, Tianma.
Aaron se liberó de la opresión con su asombroso microcosmos, y al regresar al suelo, se había recuperado por completo. Aunque estaba un poco avergonzado en ese momento, su postura seguía siendo elegante. Si la fuerza de todos los luchadores, incluidos los santos de Hades, se mejora gradualmente, entonces algunos luchadores como Seiya y Kaguya usan abdominales y trucos para mejorar, pero Pluto Aaron hereda directamente una cuenta de nivel máximo y solo necesita familiarizarse con las armas, el equipo y las habilidades de esta cuenta para llegar a la cima del servidor. Solo porque te vuelvas más fuerte no significa que me quede quieto. Seiya apretó las palabras entre sus dientes. ¿En serio? Déjame probar tus habilidades actuales, declaró Aaron. Al instante siguiente, Pluto Aaron saltó como un dragón furioso, acompañado de un luminoso rayo púrpura. Sus zancadas sacudieron la tierra y su velocidad destrozó barreras físicas. Este tipo de movimiento era un poder exclusivo de los dioses de alto nivel. No necesitaba técnicas de combate especializadas. Al desatar instantáneamente su propio poder, podía avanzar con la fuerza de un meteoro, atravesando fácilmente a todos sus oponentes. Tras el poderoso grito de guerra de Aaron, Seiya avanzó unos pasos en su forma de corona. Avanzó con la encarnación del caballo blanco y el poder del sol, y no dudó en blandir la espada dorada en alto incluso frente a un oponente que se abalanzaba sobre él a gran velocidad. Si Aaron, quien usó su ataque especial, era un dragón furioso que lo despreciaba todo, entonces el oro que lo enfrentó era una guillotina de alta velocidad. Las consecuencias del conflicto entre Dios y el hombre provocaron una destrucción extremadamente exagerada en el espacio circundante. De repente, el mundo se detuvo. Sus armas no se rompieron, sus cuerpos no volaron en pedazos, y los dos, que habían mostrado un equilibrio artístico, entraron en un estado estático de batalla y confrontación. ¿Qué pasa? El corazón de Pandora estaba hecho un nudo, pero pronto se dio cuenta de que las dos personas frente a ella eran solo imágenes residuales, y ya habían abandonado ese espacio. Haga clic fue como si innumerables espejos de cristal gigantes se hicieran añicos al mismo tiempo, y sin previo aviso, resonaron uno tras otro en este mundo. Esta tierra mágica alienígena, aislada por dentro y por fuera, esta tierra sagrada que había permanecido en pie durante miles de años, finalmente no pudo resistir las consecuencias de la colisión que superó el límite entre ambos, y la tierra, el cielo y el espacio comenzaron a colapsar. Capítulo 142. Más allá de todo, la tela divina de Pégaso. Las secuelas de la destrucción de este reino demoníaco alienígena también son una ola de destrucción extremadamente peligrosa para aquellos que aún quedan en la Tierra Santa. Los santos corrieron ansiosamente hacia la diosa Sasa, pero vieron un carruaje que llevaba a la diosa al vacío en un instante, y luego su visión de repente se volvió blanca y el mundo cambió por completo. Este es el mundo humano. En el mundo familiar, los santos vieron el sol estallar ante sus ojos antes de siquiera poder buscar el paradero de la diosa. Una luz y un calor infinitos, relámpagos purpurados y llamas doradas salpicaron por todas partes, y el fuerte sonido de la colisión de las armas divinas fue la sentencia de muerte de la destrucción del mundo. Aaron y Seiya se enfrentaron ferozmente, saltando chispas. No había ira ni odio, solo un espíritu de lucha que rechazaba los ideales del otro y la alegría de luchar con un amigo cercano. En ese breve instante, ambos bandos ya habían intercambiado golpes miles de veces. Desde el comienzo de esta guerra santa, era la primera vez que luchaban tantas veces, y Seiya se quedó boquiabierto. Quizás solo esta batalla era lo que Seiya realmente deseaba. Uno es el cuerpo humano de Hades, y el otro es el Pégaso asesino de dioses que causó graves daños a su verdadero cuerpo en el pasado. Ambos bandos ya están enfrentados. Si Yaoma no hubiera robado el alma de Hades, nunca serían hermanos, pero el destino de luchar y maldecirse mutuamente es inmutable. Me alegro de que al menos todavía brilles tan intensamente como te recuerdo. Los dos descendieron juntos a la tierra en medio del relámpago púrpura y el trueno dorado, y en ese momento Aaron finalmente habló. Plutón Aaron seguía siendo arrogante, pero sus palabras y su actitud eran obviamente diferentes a las que solía utilizar para hablar con otras personas. ¿En serio? Opino lo contrario. La armadura de Seiya estaba rasgada, pero seguía de pie con altivez. Creo que Sasa ya te ha dicho todo lo que tenía que decir, así que no entraré en detalles. Pluto Aaron sonrió con desprecio, con la mirada puesta en el mundo que lo rodeaba y en las profundidades del inframundo. Observó cómo los santos de Sasa atacaban su propia ciudad Hades y comprendió que el inframundo no podría librar una guerra santa digna hasta dentro de miles de años. Al mismo tiempo, también veo mi propio futuro. Incluso si el Pégaso actual era inferior a él, mientras pudiera bloquearse y esperar a que Sasa se recuperara, activaría la jaula de la diosa que se había establecido en esta tierra, quemando su cosmo y pereciendo junto con él mismo. Pero solo el camino que yo sigo es correcto, respondió Aaron, negando con la cabeza. Tu bondad santurrona solo arrastra a la humanidad a un ciclo interminable de sufrimiento. ¿Es por eso que quieres matar a todos los seres humanos y arrastrar al mundo al inframundo? Tianma también rió. Claro, porque crees que el infierno solo es sufrimiento. Aaron cambió su comportamiento habitual y miró a Pégaso con sus ojos verdes como joyas. Deberías saber de la tierra pura de la felicidad suprema, ¿verdad? Tianma quedó ligeramente atónito. Se decía que en las profundidades del infierno, más allá de decenas de miles de millones de años luz y cientos de miles de millones de oscuridad, el destino final era el mundo. Ubicado en el extremo superior del río Agron, en el inframundo, más allá del río Lete, existía un desierto infinitamente vasto. Solo las personas elegidas por Dios después de la muerte podían entrar en esta utopía. Allí no hay hambre, ni disputas, ni dolor, ni tristeza.
Es una tierra pura y permanente que libera a la gente de todo sufrimiento y angustia. Ya no habrá distinción entre ricos y pobres, ni opresión, ni guerras santas que se repiten de vez en cuando. La filosofía de Aaron no ha cambiado. Él quiere cambiar el mundo y salvar a toda la humanidad. Teñir el mundo de negro puro es la manera más fácil, jaja, ¿de qué te ríes? Nada, solo pienso en el pasado. Seiya agitó la mano. La armadura rota ya estaba curada. Solo pienso en aquella vez que debatimos las enseñanzas de la Biblia. Parece que nunca podré aceptarte del todo. De terminar de hablar, Seiya, quien inicialmente sonreía, se abalanzó sobre Aaron con una llama dorada en su cola. Su postura de ataque era la de una bestia enloquecida. En ese momento, una luz fría pareció destellar en los ojos oscuros de Aaron. No pasa nada si no estás de acuerdo. Como dijo la hermana Giuseppe, eres una niña que prefiere confiar en sus instintos antes que en su cerebro. La espada de Plutón blandió de nuevo, y como en respuesta, el espacio tras Aaron comenzó a brillar. Frente a esta arma divina suprema, incluso las vestiduras sagradas de Pegaso eran tan delgadas como el papel, y la carne, la sangre y los huesos no podían resistirlo en absoluto. Seiya también usó el poder del horno corona para impulsarse, moviéndose constantemente a una velocidad increíble. Oyó vagamente en la brisa, y el familiar espacio púrpura de la muerte cubrió de nuevo el campo de batalla. Sin dudarlo, el puño corona de Pegaso se abalanzó sobre Aaron con el poder supremo de la doble fuerza. La encarnación del caballo blanco y el poder del sol envolvieron el cuerpo de Seiya y se enfrentaron directamente al espacio de la muerte de Aaron. El ritmo de crecimiento de Aaron no es menor al de cualquier otro guerrero, y ahora ha revelado las cualidades de un verdadero guerrero. Frente a él, Seiya es solo una mosca que se mueve y se esfuerza por apoyar la batalla con técnicas de combate impulsadas por la fuerza. En esta situación, ¿cuánto tiempo podrá aguantar? ¿1 hora? ¿10 minutos? ¿O 10 segundos? Frente a Aaron, vestido con la túnica de Hades, la mayoría de sus habilidades de combate resultaron completamente ineficaces. La encarnación del viento fuerte solo podía ayudarle a desplazarse, mientras que la encarnación del caballo blanco y el poder de la luz solar potenciaban sus habilidades de combate. El dios de la lucha podía lograr algunos logros en momentos críticos, pero aún dependía del pacto de la marchitez y el florecimiento para mantener su fuerza. Pero en ese momento, Pluto Aaron estaba mirando a Seiya, cuyas ropas sagradas se estaban rompiendo poco a poco y cuya vitalidad era como una vela en el viento, cuando de repente escuchó una frase. ¿Alguna vez has sentido el verdadero universo interior? No tenía ni idea de qué significaban esas repentinas palabras, pero el corazón de Aaron se llenó de alarma al ver una corona de oración que le resultaba extremadamente familiar. La corona de oración que tejió la propia Sasa y que originalmente era solo una promesa entre niños, ahora aparecía ante Seiya. Agarró el objeto que tenía delante y luego, unas alas blancas gigantes se elevaron hacia el cielo y se extendieron detrás de él. Era un magnífico caballo blanco alado, relinchando hacia el cielo. Sin embargo, el sonido era extremadamente hermoso para el canto de un pájaro, y era tan sagrado como si el dios del amor hubiera descendido a la tierra y todas las criaturas del universo estuvieran cantando la hermosa canción. Dos microcosmos diferentes se fusionan a través de la guirnalda. El poder de la diosa Atenea ahora es impulsado por Sasa y se transforma en un blanco puro, floreciendo en las vestiduras sagradas de Pegaso. No solo a Aaron, sino también la gente en el suelo y los santos en la distancia, todos miraron hacia el cielo. La vestidura sagrada, despertada por el microcosmos de la diosa, se transformará en una armadura sagrada que lo supera todo. Capricornio Elster se puso las manos en las caderas. También se sintió bañado por el cálido resplandor de la vestidura sagrada. Tuvo la gran fortuna de presenciar con sus propios ojos esta escena incomparablemente sagrada. Puño meteoro de Pegaso. Capítulo 143. Tianma, probablemente nunca te olvidaré en mi vida. Todo su campo de visión estaba completamente blanco. Aaron miró hacia arriba y vio un meteorito que atravesaba el cielo y caía directamente hacia su cabeza. El enjambre de meteoritos envolvió a Aaron, y nuevos meteoritos dorados bombardearon su cuerpo divino por decenas de miles, causando explosiones y desgarramientos. El pequeño universo del que debería estar orgulloso no pudo protegerlo. El abrumador poder continuó acumulándose, incluso obligándolo a retroceder continuamente. Pero no contraatacó de inmediato, porque toda su atención estaba en Seiya frente a él. Unas enormes alas se extendieron tras él, y las nubes se extendieron bajo sus pies, reflejando la luz del sol y mostrando un brillante color dorado. En ese momento, era verdaderamente igual a sí mismo. Aunque todavía era un Pegaso, su forma era grácil y divina. Estaba envuelto en una vestidura sagrada de plata, cuyos bordes bordados con líneas doradas evocaban el sol. Alas de Pegaso de 3 metros de ancho se extendían tras él, sus afiladas plumas como cuchillas curvas. Sus músculos ondulaban lentamente bajo la vestidura. Con su aliento, los elementos del cielo y la tierra eran impulsados por su consciencia, absorbiendo los cielos y exhalándolos, brindando una sensación de tranquilidad y alegría. Con Aaron, el cuerpo humano de Plutón, Seiya parece ser la existencia que está por encima de todo. Es una mezcla de hombre y dios, Saint Seiya y ángel, niño y anciano. Posee todos los elementos de hombre y dios. La tela sagrada de Pegaso, susurró suavemente a Aaron, Plutón, qué reunión tan esperada. En ese momento, un nuevo reino se despertó de nuevo en el intenso espíritu de lucha de Plutón, con él como centro. El antiguo y solemne poder obedeció su voluntad y envolvió el mundo tras él. Una magnífica pintura serpenteaba y se abría tras él. Era una pintura del mundo en el que vivimos, un paraíso perdido que Aaron había representado con esmero.
A medida que este se desplegaba, el rojo puro que Seiya había presenciado al principio finalmente apareció ante sus ojos. Bajo esta luz roja, todos los objetos perecieron, el acero se corroyó, la vida se desvaneció, e incluso la luz que brillaba a través de él se distorsionó con los colores del inframundo. El pequeño universo de Seiya volvió a arder, y se precipitó hacia Aaron. Una capa de aire se veía claramente en el borde del contacto entre ambos lados, con miles de millones de voltios de electricidad estática blanco-violeta y decenas de millones de grados de serpientes de fuego negras flotando sobre ella. La luz blanca que cubría el lugar de la colisión parecía un blanco puro e incoloro, y la oscuridad que quedó tras el destello parecía un agujero negro que absorbía la luz. Si Tianbao Xingwu viera esta escena, probablemente quedaría estupefacto, porque el golpe fatal que solo pudo desatar después de quemar su vida fue solo el resultado de su pelea. Pero en medio de la ferocidad, Aaron sonreía. Miró el meteorito que surcaba el cielo, y tras él, el paraíso perdido sepultaba gradualmente los cielos. Este plan B que había estado preparando era la clave de su victoria. Mi paraíso perdido sepultará el mundo, y el primero en ser sepultado serás tú, Pegaso. En el centro del paraíso perdido hay una figura que parece un boceto infantil. Era la pintura que Seiya dibujó con su sangre cuando él y Pegaso se conocieron en el bosque. Cuando Aaron obtuvo la armadura de Hades en la cuarta etapa del despertar, pensó que esta pintura nunca le serviría, pero ahora es una carta decisiva para Pegaso. Pero la respuesta de Pegaso fue un puño que quemó hasta el extremo. El puñetazo meteórico de Pegaso se clavó en su mejilla, y Plutón escupió sangre. Esta es la armadura divina de Pegaso, una experiencia completamente nueva. Seiya sabía cuántas heridas le habían infligido en esta lucha continua, pero en ese momento, esta nueva armadura divina resonó con la suya, y Seiya sintió claramente una fuerte y poderosa agitación en lo profundo de su pecho. El coraje potencial desconocido se acumula como un soplo, acelerando el alma, la voluntad y el espíritu para luchar contra la adversidad. Mientras la conciencia de luchar aún exista, el poder potencial desconocido se enciende como una llama. Muéstrame tu valentía, Aaron. Rugió Seiya ensordecedoramente desde el fondo de su corazón. Una fuerza completamente irrazonable brotó de su cuerpo y golpeó el pecho de Aaron. Algo rompiéndose resonó en lo profundo del cuerpo de Aaron. Para los habitantes de la Tierra, solo podían ver un meteorito cruzando el cielo. Tierra azul, Brent. Visible apareció desde el nivel del mar, y una enorme ola estaba a punto de alcanzar la frontera. Garusi, el señor que gobernaba Brand, observó cómo dos meteoritos, uno negro y otro blanco, caían del cielo, hendiendo el mar y destrozando el suelo helado. No había tiempo para hacer nada, y nada se podía hacer, porque el enorme poder divino ya había conmocionado los espíritus de todos los testigos. Jamir, la frontera entre el Tíbet de China y la India. Toda la gente de Jamil pudo sentir una fuerza poderosa que pasaba por el cielo, y luego se sorprendieron al descubrir que todos los fragmentos de la ropa sagrada estaban haciendo sonidos resonantes en ese momento. País de las hadas, esta es la tierra sagrada de los sacerdotes taoístas que practican todas las cosas en el universo. En ese momento, un gigantesco dragón blanco de cientos de pies de altura levantó repentinamente su cabeza, y siguiéndolo de cerca, todos los sacerdotes talladores taoístas pudieron sentir la agitación incontrolable que provenía de la energía natural que practicaban. En este inframundo, para los demonios que sufren constantemente dolor y tortura, el sol que cayó del cielo atravesó una vez más el infierno. Las dos estrellas abrasadoras se entrelazaron y giraron en espiral de un lado a otro, y cuando cayeron al infierno, el enorme rugido se pudo escuchar en el cielo y la tierra. Las estrellas atravesaron la tierra y desgarraron el espacio. El infierno destrozado emitió un gemido, formando un dúo con el bajo pesado de la siguiente capa del espacio, que se hizo añicos inmediatamente después. Incluso los fantasmas del primer piso seguían gimiendo de dolor, mientras que los demonios del segundo piso ya disfrutaban del sol. Las almas de los muertos ni siquiera podían emitir un sonido antes de convertirse en cenizas junto con la luz abrasadora. Esta escena, que parecía un desastre natural, ocurría constantemente en todos los pisos. Los dos meteoritos blancos y negros enredados en espiral se extendieron infinitamente hacia adelante, sin dejar de galopear a través del infierno. Ban, ban, boom. Después de un momento de pausa, lo que resonó en todo el mundo fue una extraña vibración que sonaba como si innumerables piezas de metal chocaran y se apretujaran entre sí. Los dos lados finalmente se detuvieron en la frontera del séptimo nivel del infierno, y los dos rayos de luz finalmente se atenuaron. Debido a que ambos bandos habían vivido varias batallas importantes y luchaban entre sí, estaban al borde de la muerte. Pero quien estaba desanimado en ese momento no era Pluto Aaron, el más avergonzado, sino Saint Seiya. Aaron estuvo al borde de la muerte varias veces en el combate, pero aún así fue el vencedor, simplemente por tener la espada de Pluto en la mano en este duelo. Esta es el arma divina más avanzada, comparable al cetro de trueno de Zeus, el tridente de Poseidón y el escudo de Atenea. Puede borrar por completo el concepto de autoexistencia de este mundo. Es admirable, Tenma. Me temo que nunca te olvidaré en mi vida. PD. No. ¿Cómo es que el nombre oficial de Tierra Azul es una palabra prohibida? Es un poco indignante. Capítulo 144. El mito de Plutón termina frente a la espada de Plutón. El arma condensada por Seiya era tan frágil como el bambú joven en primavera y no podía soportar un solo golpe. La espada de Plutón, que corta todo en el mundo, puede perforar fácilmente incluso la tela divina. Y quienes sean atravesados serán maldecidos y reducidos a cenizas.
Incluso si el alma es inmortal, si es atravesada por la espada de Plutón, será exiliada al mundo vacío, fuera de la reencarnación, sin posibilidad de escape. Y el que tiene alma eterna es ella. En ese momento, Hades seguía mirando al santo frente a él con cierto temor. Después de tantos años, aún no lograba adaptarse a esta forma irrazonable de luchar. Su paraíso perdido, el rojo escrito por su sangre, corroía gradualmente su vida, pero su poder de combate se volvió cada vez más violento con el paso de su vida, e incluso llegó a agrietar su indestructible armadura de Hades. Todo está llegando a su fin. Solo matar a Tenma, incluso usar el poder de Hades para borrar su alma, no sería suficiente para matarlo realmente. Hace mucho tiempo, Plutón ideó un truco especial para estas formas de vida especiales, desterrándolas a un mundo de nada, fuera de la reencarnación. En el mundo fuera del multiverso, al ser la nada, el tiempo no transcurre y está fuera de la reencarnación. Incluso un ser inmortal como Pegaso solo puede seguir vagando en este lugar donde es imposible extraer un alma. Plutón volvió a levantar la mano. La luz oscura y profunda se concentró, se condensó y se extendió en su palma, transformándose finalmente en la espada de Plutón, que simbolizaba el fin, con la hoja destilando una luz fría que lo absorbía todo. Tianma, probablemente nunca te olvidaré por el resto de mi vida. Ahora no está claro si fue Pluto o Aaron quien se despidió definitivamente. Estaba listo para cumplir por completo este anhelado deseo que había perdurado durante incontables reencarnaciones. Al momento siguiente, el santo Pegaso frente a él desapareció de su vista, pero su aura aún fluía detrás de él. Era la autoridad divina que trascendía la distancia. Hades percibió al instante la existencia del poder del viento fuerte, pero no temió, pues su espada también se había fijado en el oponente. Técnica de lucha, espada del infierno. Una muerte absolutamente segura, una técnica de combate que aniquila por completo al enemigo. En el momento en que Plutón mostró alegría, una luz dorada emergió de la palma del oponente y le atravesó el pecho en la misma postura. ¡Ajá! Hades miró su pecho con asombro. La espada dorada, de aspecto extraño pero con la misma esencia, atravesó fácilmente su túnica y destruyó su cuerpo junto con ella. No hay manera. Algunas cosas son simplemente problemáticas. No puedo usarlas a menos que mi salud esté baja hasta cierto nivel. Seiya, quien también fue atravesado en el pecho, sonrió, pero su mano retorcía la espada dorada sin piedad. ¿Swish? Fue como si se oyera el sonido de cadenas invisibles al cortarse. La espada dorada estalló con una luz más brillante, y una abrumadora fuerza de destrucción se derramó sobre el cuerpo de Hades a través de ella. Esta fuerza no fue un impacto físico, sino un ataque especial dirigido directamente al origen de la existencia de los dioses. Ardió, desgarró y aniquiló el cuerpo de Hades. A Pegaso se le llama el Pegaso que mata a los dioses no es porque mate a los dioses, sino por su poder para matarlos. Seiya es un guerrero exterminador de dioses que puede aumentar infinitamente su poder. Cuando su poder exterminador de dioses aún no ha madurado, cuanto más fuerte sea el oponente, mayor será el poder que Seiya puede ejercer. Al enfrentarse al dios maligno que siembra el caos en la tierra, si se cumplen ciertas condiciones, este poder exterminador oculto en su cuerpo puede transformarse en una forma sustancial. Ni siquiera la armadura de Hades, conocida como una barrera absoluta, pudo defenderse, e incluso el microcosmos del dios fue destruido. Pero al mismo tiempo, Hades atravesó el cuerpo de Seiya con su espada Plutón. El intenso dolor y el miedo a que su origen fuera destrozado hicieron que Pluto susurrara. Sin embargo, la espada de Pluto en su mano también atravesó profundamente el cuerpo de Seiya, y el poder de la maldición se extendió salvajemente, intentando arrastrar el alma del oponente a la nada. Entonces, caigamos juntos al infierno. Plutón Aarón, con una sonrisa sombría, abrazó a su némesis frente a él, y luego cayó a un espacio más profundo. A excepción de unos pocos observadores, nadie conoce su destino. Mediodía después, Sasa, empuñando el cetro dorado, llegó finalmente al campo de batalla final. Contempló la aterradora escena del sol poniente frente a ella y guardó silencio un largo rato. Doko y Shion, dos santos dorados que habían vivido batallas sangrientas, montaban guardia junto a ella y guardaban silencio. Sus rostros decididos reflejaban la fatiga de la batalla, y en sus ojos se reflejaba un profundo duelo. No hacían falta palabras, ya habían llegado a una conclusión en sus corazones. Seiya de Pegaso, como el destino de innumerables reencarnaciones del pasado, murió junto a Hades. Esta era la gloria de Pegaso, pero también las ataduras del destino de las que no podía librarse. Para Atenea, la diosa de la victoria, este es sin duda el fin de la gloriosa Guerra Santa. El Hades cayó, e incluso el inframundo fue conquistado por los santos. Durante al menos miles de años, el inframundo no podrá reanudar una guerra santa, y la tierra inaugurará una paz largamente perdida. Sin embargo, para Sasa, la niña que creció en un orfanato con Seiya y Aaron, perdió para siempre a sus dos únicos familiares restantes. Debes seguir vivo, ¿verdad? Sasa bajó la cabeza, sosteniendo la corona seca en su palma. Los pétalos de la corona ondeaban al viento. Sasa contemplaba la vasta arena amarilla que se extendía frente a ella, observando cómo los pétalos secos eran absorbidos por el mundo infinito. El mundo de la nada no es desconocido para Seiya. Justo cuando Seiya arqueó su cuerpo y giró su mirada hacia arriba, vio el enorme agujero que había perforado en la membrana fetal del mundo hacía apenas unos segundos, y luego vio una pequeña luz amarilla en la distancia de este espacio oscuro y profundo. Era un corredor que conducía al cielo lejano. Alguien me está llamando. Un latido desde lo más profundo de su alma, trascendiendo la fría nada y la maldición devoradora de huesos. Seiya realizó un movimiento inconsciente.
Levantó su mano izquierda, rota por la batalla y apenas mantenía su forma por el pequeño universo, con dificultad y lentitud, como si quisiera tocar la luz inalcanzable. Al mismo tiempo, su brazo derecho, aún intacto, se recogió lentamente hasta la cintura en una postura de lucha grabada en su instinto. Puedo sentirlo. En lo profundo de su cuerpo, en la sangre casi congelada por la maldición de la espada de Pluto, un poder cálido y tenaz revivía obstinadamente. Era Sasha. Era el último poder que Atenea le inyectó. Era como un fuego que encendía el fuego de su vida, que estaba a punto de extinguirse, y despertaba su poderosa respuesta a la llamada lejana. Soy el más fuerte, y tengo todas las victorias en mis manos. Invoca mi nombre a menudo y triunfarás. Soy el que rompe obstáculos, el guardián más fuerte y victorioso. Viento fuerte que guía a los viajeros, te ordeno que me guíes hacia los necesitados. El espíritu de la palabra fue el interruptor, y la rueda de la amistad apareció tras él. El fuerte viento empujó la tela divina de Pegaso, que se oscurecía gradualmente, y saltó hacia adelante, desapareciendo por completo en este grupo de universos. Para Estella, estos 6 meses fueron los 6 meses más felices. La solterona desapareció sin dejar rastro, Seiya también desapareció y toda la gloria es para la gran majestad Estella. Y ese tiempo feliz y alegre se rompió no hace mucho. Un ritmo familiar resonó en los oídos de Estella, y el miedo que había sentido durante tantos años regresó, recordándole que en realidad la diosa de brazos blancos y sus zorras la perseguían. Pero antes de que pudiera prepararse para una retirada estratégica, un meteorito impactó con precisión en un pueblo del distrito de Chiyoda, Tokio. Y a Estella casi se le salió el corazón de la garganta. Retrocedió medio paso inconscientemente, con su poder divino listo para impulsar la rueda de la amistad y escapar en cualquier momento. Sin embargo, cuando el humo y el polvo se disiparon un poco, vio la figura arrodillada en el pozo, con humo blanco por todo el cuerpo. Su armadura estaba rota, pero aún emanaba un aliento familiar. Su corazón, tenso al extremo, se relajó de repente. Es él. Seiya. ¿Por fin ha vuelto? Una emoción indescriptible, ya fuera alivio o cualquier otra cosa, surgió en el exquisito rostro de Estella, y casi instintivamente y hábilmente comenzó a movilizar sus músculos faciales, tratando de exprimir su mejor, perfecta y dulce sonrisa que pudiera derretir el hielo. ¡Oh Dios mío! La figura en el pozo parecía haber agotado sus últimas fuerzas para mantenerse en pie. Se sacudió violentamente y su cuerpo se inclinó hacia adelante completamente fuera de control, como una marioneta con los hilos cortados, y cayó al suelo. La sonrisa de Estella se congeló en su rostro al instante y su mente se quedó en blanco. Incluso olvidó esquivar, o mejor dicho, el ángulo en el que cayó la otra parte fue tan complicado que sintió que lo hizo a propósito. El hombre, cubierto de heridas y emitiendo un aura aterradora, se lanzó de cabeza hacia el pecho alto, suave, cremoso y magníficamente vestido de su majestad Estella sin ningún tipo de protección. Capítulo 145. Como el sol en la noche, 2 en 1, al mirar al Señor Dios caer en sus brazos, todas las palabras que tenía que decir finalmente se convirtieron en una sonrisa compleja e indistinguible. Al final, tendré que confiar en el gran abrazo de Lady Estella, dijo con un sutil dejo de orgullo. Una débil como Atenea, naturalmente, no posee este poder. Con ternura, con movimientos sorprendentemente tiernos, como una madre abrazando a su hijo exhausto tras pasar por momentos difíciles. Bajó la cabeza ligeramente, su mejilla presionó suavemente contra la cabeza polvorienta de Seiya, y una mano, inconsciente y delicadamente, acarició su cabello negro y desordenado. Sin embargo, esta ternura maternal de Loli solo duró menos de un segundo, porque al segundo siguiente se horrorizó al descubrir que el cuerpo del señor Dios frente a ella estaba cubierto de grietas parecidas a la cerámica, e incluso su aliento de vida se atenuó rápidamente. No mueras, amigo mío, si mueres, yo también estaré acabado, ey. Justo antes de que Estella casi gritara de miedo, un búho negro como el carbón con ojos penetrantes, como un mensajero de la noche, batió sus alas en silencio y aterrizó justo frente a Estella, inclinando la cabeza para mirarla. Exudaba un aura familiar y sagrada. Al verlo, los nervios de Estella se relajaron de repente, y su corazón, que estaba a punto de salirle por la garganta, volvió a su sitio. Respiró hondo, y su característica sonrisa de alivio, ligeramente orgullosa, reapareció en su rostro. Sus preocupaciones iniciales se disiparon. Comparada con el poder del amor de la gran Estella, Atenea era sin duda superior en cuanto a reencarnación y repetición. Bueno, era mejor dejar esto en manos de los profesionales. En lo profundo del mar de los sueños, fragmentos de la conciencia de Seiya flotaban, tocando algunos fragmentos de escenas que no había conocido en su vida. Después de él, los santos liderados por Tauro Asgard entraron al inframundo, destruyeron la ciudad de Hades en la tierra y en el inframundo, y derrotaron a las 108 estrellas demonio. Pandora lideró las fuerzas restantes y se retiró al último infierno de los 4 círculos del inframundo, el infinitamente vasto octavo infierno, para acumular fuerza nuevamente y esperar el regreso de Hades. Gracias a la débil conexión de la rueda de la amistad y a la percepción de la encarnación del viento fuerte, la conciencia de Seiya pareció trascender las limitaciones del espacio. Vio la tierra azul en el campo de hielo siberiano y sintió el poder que surgía bajo el hielo y la nieve. Atravesó la meseta de Jamil, en la confluencia del Tíbet y la India, China, y la atmósfera sagrada lo impregnaba. Incluso vislumbró el país de las hadas donde los misteriosos sacerdotes taoístas se ocultaban del mundo, rodeados de nubes y niebla. Todos estos lugares que podía ver tenían algo en común. Todos hablaban del mismo nombre, el Santo de Pegaso.
Su percepción continuó extendiéndose, tocando el reino celestial que colgaba sobre la tierra, ese lugar solemne e indiferente. Luego se hundió en las profundidades del inframundo y capturó la figura de Tianqi Xingyaoma, que seguía a Pandora, con un sombrero alto y una extraña sonrisa. Finalmente, la imagen se congeló en el santuario reconstruido. Allí, la diosa Sasa, vestida de blanco, permanecía en silencio, sosteniendo el cetro dorado que simbolizaba la sabiduría y la victoria. Su voz seguía siendo la misma de antes, con una dulzura reconfortante, pero su expresión era completamente diferente, con un rostro maduro y sereno. Tras vivir esta guerra santa, había madurado mucho. Era majestuosa sin decir palabra. Recibe la guía de la generación anterior de Atenea y la ayuda de los santos. Se puede prever que en los próximos siglos, un siglo glorioso centrado en el santuario de Atenea está a punto de comenzar. Pero de repente la escena cambió. Era un lugar que Tianma jamás olvidaría, un remoto pueblo rural de Italia. Un enorme olivo proyectaba una densa sombra verde. Bajo la sombra, una joven juntó las manos con devoción y cerró los ojos para rezar. El viento le mecía el pelo, trayendo consigo un susurro. Debes seguir vivo, ¿verdad, Tenma? Seiya observaba en silencio el sueño que se extendía ante él, los santos con estrellas doradas surcando el cielo bajo la noche. En los próximos siglos, ¿quién conduciría este tren del tiempo y a qué lugar lejano? Trance, una voz del pasado lejano pareció resonar en mis oídos. Resonaba en la pared moteada de un orfanato, y un meteorito brillante surcaba el cielo nocturno. El joven Tianma se giró y, emocionado, preguntó a sus amigos: «Oye Aaron, ¿qué deseaste?» Otra voz joven pero extremadamente firme sonó: «Yo quiero un mundo sin la brecha entre ricos y pobres, sin el dolor de la guerra. Quiero paz mundial». Seiya abrió lentamente sus pesados párpados, con todo el cuerpo empapado en sudor, como si acabara de salir de una larga pesadilla que se extendía por el tiempo y el espacio. Una niebla blanca se arremolinaba ante sus ojos, el agua tibia de un manantial lo envolvía, y una indescriptible y reconfortante corriente cálida se filtraba constantemente en sus extremidades exhaustas. «Atenea». La voz de Seiya era ronca, un despertar fresco, un atisbo de comprensión grabado en su sorpresa. Frente a él, una chica con un gorro de punto con orejas de gato estaba sentada junto a las aguas termales, con los pies también sumergidos. Al verlo despertar, un extraño atisbo de impotencia cruzó su rostro, antes transparente como un iceberg. «Resulta que también soy el señor del inframundo, y me haré cargo de una parte para ti. De lo contrario, tu vida se habría perdido por completo mientras dormías. Eres tan juguetón, Tianma». Seiya no dijo nada, estaba disfrutando del calor que traían las aguas termales. Este es el manantial sagrado de Minerva, la diosa de la sabiduría. En la mitología romana, la diosa de la sabiduría, la guerra, la luna y la memoria, y su esencia está estrechamente ligada a ella, es casi idéntica a ella. Seiya no es ajeno a esto. Tras cruzar la frontera entre la vida y la muerte varias veces, ha despertado en este manantial que simboliza los milagros. Seiya sintió su condición actual y un sentimiento de debilidad sin precedentes llenó su corazón. Los fragmentos de memoria se sucedían uno tras otro. En el último instante, la escena de Eliades atravesándose el pecho se vislumbró con claridad. Su espada dorada mata dioses, cuyo poder la convierte en la mejor arma de ataque especial antidioses incluso en el multiverso. Desafortunadamente, según la naturaleza del mundo de Saint Seiya, al igual que la armadura divina, es un equipo temporal para completar la misión de la trama. Tras la desaparición del cosmo de Sasa, la armadura del dios Pegaso volvió a su estado original. Seiya no estaba tan preocupado por el daño restante en su pecho como Athena, pero finalmente tuvo tiempo de analizar su estado actual. Nombre: Seiya. Ocupación: Saint Seiya. Reino: Séptimo sentido. Técnicas de combate: golpe de resurrección, puño meteorito de Pegaso, puño cometa de Pegaso, puño luz de Pegaso, puño luz de plasma de relámpago, pulso de luz, puño corona de Pegaso, puño aplastante giratorio de Pegaso, tela sagrada, edición limitada, puño relámpago púrpura de tigre, tela sagrada, edición limitada, puño helado de ventisca de dragón, tela sagrada, edición limitada, galope de unicornio, viento fuerte, tela sagrada, edición limitada, puño vacío, acometida de cerdo, puño acometida de cerdo, rosa del palacio demoníaco, espina escarlata, tributo floral, tornado de rueda, lucha contra la presión divina, ira divina, explosión de llamas de sol, ciclón infernal, ciclón de fuego infernal, presión de aliento, puño helado, vórtice de llamas, telequinesis, presión de puño, desenvaine de espada sagrada, poder asesino de dioses. Poderes: encarnación del viento fuerte, encarnación del caballo blanco, dios luchador, poder del sol, facto de marchitamiento y florecimiento, encarnación de Pegaso, feto de dios. Tela sagrada, tela de Pegaso, tipo viento fuerte, tela del dios Beleslana, dañada, tela de Orión, dañada. En el mundo de Saint Seiya, el tiempo se comprimía hasta el punto de dejarlo sin aliento. No tenía tiempo para resolver todo esto. Las heridas del dios de la muerte aún no habían sanado, y se lanzó a una lucha a muerte contra los santos de Hades. Entonces él y Aaron se maldijeron mutuamente. Aún estaba vivo, así que había ganado mucho. Aparte de aquellas batallas que no tenían final, la principal recompensa por la victoria vino de las batallas con Thanatos, el dios de la muerte, y Aaron, el dios del inframundo. El primero desarrolló aún más su encarnación de viento fuerte, y su habilidad llegó al punto en que podía sentirla siempre que alguien mencionara su nombre, incluso si era solo un nombre falso o un nombre metafórico. Este último es el pacto de marchitamiento y florecimiento que se adapta a su estado actual. Al igual que la herida mortal que infligió en el pecho de Pluto con su poder destructor de dioses, la maldición que Pluto dejó en su pecho es el resentimiento de Pluto.
En la línea de tiempo SS, esta maldición erosionará gradualmente la esperanza de vida de Seiya y reducirá su cosmos y vitalidad a casi cero. Aunque su efectividad ha disminuido en Ga, la maldición restante aún causa a Seiya un dolor peor que la muerte. Pero es evidente que su condición actual está lejos de ser una situación en la que la vida sea peor que la muerte. En primer lugar, el milagro de la resurrección restableció gran parte de los cimientos de la maldición. El poder restante de la maldición quedó firmemente encadenado por el recién despertado poder del ciclo de marchitamiento y florecimiento. Este cuarto efecto, que solo apareció tras la derrota de Pluto Aaron, fue el poder recíproco del ciclo de vida y muerte. Transformaba lenta pero firmemente el resentimiento de Pluto, arraigado en su pecho, en la energía de la fuente de vida que Seiya podía absorber. Esto significaba que necesitaba urgentemente un descanso largo y profundo. Estuve despierto solo un momento antes de que un cansancio pesado e irresistible me invadiera como una ola enorme y mis párpados se sintieran como si pesaran 1000 libras. Primero voy a echarme una siesta. Seiya logró decirle esto a Atenea junto a las aguas termales. Su voz ya no era clara. Ya no resistió la llamada de su cuerpo, cerró los ojos obedientemente y su conciencia se hundió al instante en la oscuridad que lo hacía sentir cómodo. Batanes, el collar de perlas más septentrional de Filipinas. Este grupo de pequeñas islas entre el Océano Pacífico y el Mar de China Meridional está más cerca de Taiwán que de Filipinas. La isla Yani, la isla más septentrional, deshabitada y remota del archipiélago, acoge ahora la figura de una de las personas más poderosas del mundo. Él es, sin duda, el ancestro divino. Es más que apropiado usarlo como sacrificio para despertar a mi némesis. El rey de las artes marciales de Jiangnan se alzaba orgulloso sobre el arrecife. Su hermoso rostro reflejaba una leve satisfacción al contemplar el regalo que la diosa ancestral Ginebra le había presentado ante ella, otra diosa ancestral al borde de la muerte. En ese delicado momento, cuando el sello del hechizo Bimauen estaba a punto de romperse, sacrificar una existencia con una profunda conexión con el dios del acero era sin duda la clave más eficaz para despertar al antiguo enemigo, reprimido por los piratas japoneses bajo el palacio Rizao en Japón. Luo nunca se había sentido tan feliz en cientos de años. Entonces, dime qué deseas. Los ojos de Luo, majestuosos y hermosos como estrellas frías, se volvieron hacia Ginebra. No soy desagradecido ni desvergonzado. Nunca seré tacaño con las recompensas para quienes han hecho contribuciones y han regalado tesoros. Concederé tu petición. No pensé en si quien ofrecía el tesoro tenía algún truco oculto, ni dudé de si tenía otras ambiciones, ni me precaví de otras intenciones, porque eso no era lo que un rey debía hacer. Si había una trampa, la aplastaría con mis puños. Si era una conspiración, la cortaría con mi espada. Si quería rebelarse, usaría mi poder real para abrumarlo. Esto es lo que un rey marcial supremo debe hacer, y es precisamente por este tipo de confianza en sí mismo que emitiría tal edicto. No, no tengo intención de pedirte ninguna recompensa. Respondió Ginebra con calma. Luo frunció el ceño heroicamente. Una vez que el héroe de acero resucite, se enfrentará a ti, maestro, en un duelo devastador. Los hermosos labios de Ginebra se curvaron ligeramente, formando una misteriosa sonrisa. Si su Alteza el héroe prevalece, marcará el comienzo de los nuevos acontecimientos que he estado esperando. Si tú prevaleces, demostrarás que él no es a quien busco. Sea cual sea el resultado, no perderé nada. Ya veo. Ganes o pierdas, conseguirás lo que quieres, eres muy valiente. A mí, Luo Quilian, me gusta tu respuesta. Ginebra hizo una leve reverencia y continuó. Sin embargo, en comparación con el reprimido señor del acero, usted, maestro, debería prestar más atención al actual rey mágico de Japón, venerado como el gobernante del gran poder del sol, Saint Seiya. Entonces hay nuevos compatriotas en Japón. Eso me alegra mucho. Después de escuchar la explicación de Ginebra, Luo simplemente asintió. Desde que usurpó el poder de Dios. No ha investigado a sus contemporáneos que nacieron durante este periodo, ni le interesa hacerlo. Lo máximo que puede hacer es recordar sus nombres. Luo Quilian era la única persona en el mundo que había alcanzado el nivel supremo de las artes marciales, donde era invencible y ansiaba ser derrotada. No tenía por qué presumir de su majestuosidad, y jamás se tomaría a pecho esas trivialidades. No importa quién sea, ella no toma en serio ni siquiera al rey demonio más antiguo, y mucho menos a un joven menor. Considérelo un poco de entretenimiento antes de luchar contra mi viejo enemigo. PS1. Los poderes fusionados con la armadura, como el tipo viento de la armadura de Pegaso, se potencian numéricamente según el poder original, duplicándolo. La armadura corona lo potencia aún más. Por lo tanto, en comparación con la tela corona original u otras armaduras divinas, es mucho más fuerte en términos de valor numérico. PS2. Os recomiendo un fanfiction de Eva buenísimo. En medio del desesperado frenesí de los pieles verdes, la vanguardia del imperio, el piloto titán Shinji Yodo, se inmoló resueltamente. Cuando volvió a abrir los ojos, las cigarras cantaban en pleno verano. Había regresado a su tan anhelado pueblo natal. Nerf, humanos, apóstoles, impacto, trono de almas, extraterrestres, muro del corazón, Eva, reencarnación, proyecto de finalización humana. Confiado en vivir 200 años, podré recorrer 3000 millas en el agua. Él es completamente diferente, pero parece ser rico y dueño del mundo entero. Shinji Ikari regresa de Waramer. Capítulo 146. El palacio del divino señor. En el avión, Seiya estaba tomando té de desayuno y mirando su teléfono, mientras Kiyoaki y Nina estaba en cuclillas a su lado con un uniforme de azafata, contándole en detalle lo que había sucedido en los últimos 6 meses.
A principios de año, el rey demonio más antiguo, el marqués Bauban, mató a Kali, la diosa de la guerra que es la esposa de Shiva en la mitología hindú, en el sureste asiático. Marzo, las brujas atacarán la fábrica real, comandadas por el noble Veloz. Justo cuando las brujas están a punto de llegar a su cuartel general en Londres, el Consejo de Sabios de Greenwich tiende una emboscada a la reina bruja en su base de Inglaterra, lo que resulta en la derrota de Ginebra. En abril, Lady Aisha, la reina de la cueva del demonio ambulante, apareció en la región de At, Israel, en Oriente Medio, para evitar más conflictos. Sin embargo, su poder perturbó a más de 1 millón de personas, convirtiéndolas en seguidores fanáticos y desencadenando disturbios aún más aterradores. Seiya partió los palitos de masa frita en trozos pequeños y los mojó en la sopa picante. Mientras escuchaba, de repente se le ocurrió una pregunta. Parece que todos los supuestos grandes eventos están relacionados con el asesino de dioses. Claro, porque el asesino de dioses es una combinación de los conceptos de héroe y desastre natural. La mitad del otro mundo ha sido dividida entre 7 reyes demonios. Los magos que no quieren obedecerlos no tienen más remedio que dirigirse al sureste asiático, África y Norteamérica. Kiyoaki Inena sonrió. Y la noticia más importante es lo que ocurrió en Norteamérica. El santo patrón de los ángeles, Hades John, mató a Ángela, la antepasada de la sociedad de brujos, anteanoche. Atrincherado en Norteamérica durante siglos. Desde entonces, los hechiceros de este mundo fueron derrotados. La noche anterior, Pluto, esas 2 palabras le causaron un dolor intenso a Seiya, pues la noche anterior había sido el día en que regresó al mundo de Godslayer. Aunque eran el mismo nombre, Seiya sintió una punzada al escuchar la palabra Pluto. Pero es imposible porque los géneros son diferentes. Dado que el antepasado de los dioses Ángela fue derrotado por Hades, entonces, según la línea de tiempo, lo que está por suceder es el nacimiento del dios del acero más fuerte en circunstancias normales. Recientemente, parece que ha habido una actividad inusual en la secta sagrada de los 5 infiernos del continente occidental. Luo ha desaparecido, y el lugarteniente de honor marcial, Lu Jinghua, apareció ayer en el aeropuerto de Narita. Parece que el rey de las artes marciales quiere competir conmigo. Seiya se metió el último trozo de masa frita en la boca. Pero es comprensible. Según la ley, el rey mono debería pertenecer al continente occidental. Miró hacia abajo y vio aparecer ante sus ojos un complejo de edificios antiguos bañados por la dorada luz del sol. Estaba a punto de alcanzar su destino. Ya en el aeropuerto del condado nos esperaba una limusina negra alargada desde hacía mucho tiempo. Que bajó del asiento del asistente era un joven de 25 años. Era muy varonil, vestía un traje que le sentaba de maravilla. Tenía un aire elegante, gentil y juvenil. No pudo evitar levantar la vista, esperando con ansiedad cada momento. No fue hasta que un avión normal aterrizó en el aeropuerto que sonrió con su sonrisa habitual y corrió a saludarlo. Soy el comandante de la tumba de las 9 leyes del dios guardián del Palacio Celestial Occidental de Nico. Me llamo Kaniko. Es un honor para mí conocer al gran Gongen de Nico. Vio a Seiya, el joven de traje y corbata respondió de inmediato con respeto. Era como una obra de teatro, y aunque Seiya lo sintió un poco problemático, no tuvo más remedio que hablar. No me gustan las formalidades demasiado complicadas. Dirige el camino. Seiya, junto con las familias Kozuka y Renjo, se conocen colectivamente como las 4 casas. Estos 4 clanes, reconocidos en el mundo de la hechicería japonesa, lo son desde la antigüedad hasta la actualidad. Él es el joven maestro del clan Kozuka, y se dice que algún día heredará el puesto de jefe de familia. Pero la impresión que Seiya tiene de él se centra más en cómo logró salvar su vida de la encarnación de Neza, quien se negó a obedecerlo. Aunque Neza y otras encarnaciones de dioses ya estaban al límite de sus fuerzas cuando escaparon, para poder sobrevivir a las manos de este dios asesino, cabe decir que aún conservaba algunas habilidades. Tras escuchar la orden de Seiya, el joven maestro del montículo de las 9 casas sonrió aliviado. Corrió rápidamente al asiento del conductor y condujo el coche negro hacia el santuario Nikotosogu. Nikotosogu es un mausoleo construido para conmemorar al deificado Tokugawa Ieyasu, conocido como Toso Daigongen. Es un santuario espléndido y lujoso que se visita con frecuencia en las excursiones universitarias. La ruta habitual consiste en subir las escaleras de piedra para ver la pagoda de 5 pisos, pasar por la puerta Tori y entrar al salón de culto por la famosa puerta Yomeimon. Continúe hasta la sala principal y luego entre al santuario Okusha. También es el lugar sagrado de la secta Tiantai, que reprime al rebelde acero. Y la misión de Seiya en este viaje es conocer al dios del acero, uno de los héroes más famosos del mundo. Kozuka Mikliko estacionó el auto frente a un bosque de arces verdes, y una doncella del santuario Ime con una chaqueta roja y una cama blanco había estado esperando afuera durante mucho tiempo. Seiya conocía bien a Yuri Manrigani, quien se había recuperado de su entrenamiento de un año. Y la joven sacerdotisa, con aspecto de estudiante de primaria, estaba de pie junto a ella. Parecía que Seiya estaba un poco sorprendido de ver a una doncella del santuario Ime tan joven en el santuario frente a él, y Kiyoaki Inema inmediatamente explicó. El santuario Kyozuka, custodiado desde el período Edo, se encuentra en Nikko, Tochigi. La doncella Ime del santuario ha estado ausente durante mucho tiempo, supuestamente porque requiere una actitud especial. De hecho, hay una doncella que posee esta actitud. Una de ellas es la hermana de Manrigani Yuri, Manrigani Hikaru. La familia Manrigani no es una de las 4 grandes familias, siempre ha sido famosa por producir muchas doncellas muy cultas. Manrigani Hikaru es la estudiante de escuela primaria de aspecto joven que está junto a Manrigani Yuri. Ena Kiyoaki y Yuri Manriga y son muy amigos.
Tras explicárselo a Seiya, tocó la cabeza de la niña y, como por arte de magia, sacó una gran fortuna de su palma. Seiya no dijo nada, pues sentía el miedo que emanaba del interior de Manrika ni Hikaru, no me malinterpreten, provenía de esa alma. Pero en realidad, Manrika ni Hikaru era solo una niña bien educada. Después de recibir los pasteles de Seiya Ena, incluso corrió a su lado y se acurrucó junto a él. Seiya sonrió y luego siguió el ejemplo de Kyozuka Mikiko frente a él hasta el camino principal del santuario. Cedros a ambos lados, se puede ver la primera puerta Torii. Si entras, llegarás al santuario Tosogu. A la derecha se encuentra el templo Nikosan Rinoji, y a la izquierda, el santuario Futara-san Jinja. Kyubatsuka Mikiko se fue por iniciativa propia, aparentemente queriendo crear una oportunidad para las hermanas Banrigani y Seiya. Las hermanas del Valle Wanli también parecían querer acercarse al japonés Rizao Daigonxian, pero en el camino su relación fue más parecida a la de turistas y guías turísticos. Sin embargo, cuando Yuri Manrigai estaba a mitad de camino, caminó hacia un edificio sencillo. De la pagoda de 5 pisos y las puertas principales que se ven hoy. A pesar de esto, es sorprendentemente popular entre los turistas. Estos son los establos sagrados, el edificio más estrechamente asociado con la deidad en el santuario Tosogu. Yuri presentó el lugar como un guía turístico concienzudo. Seiya vio 2 caballos en la zona cercada de los establos de Dios. Así que los establos debían ser los establos. Only-chan, mira, hay un mono allí. Guan señaló con energía hacia allá. Estaba en la pared de un edificio. Son los aleros de casas comunes, donde se tallan monos de punta a punta. Representan una familia de monos. Monos con los ojos cerrados, monos con la boca cerrada, monos tapándose los oídos, monos sentados, monos mirando al cielo, monos tumbados boca abajo. Más de una docena de monos en total. Sí, eso significa no mires, no digas y no escuches nada indecente. Yuri acarició la cabeza de su hermana menor con una sonrisa. 3 monos, cada uno cubriéndose los ojos, la boca y las orejas, son una famosa talla del santuario. Desde la antigüedad, en Japón corre el rumor de que los monos pueden curar las enfermedades de los caballos, por lo que este establo está lleno de monos. Los monos y los establos solo apuntan a un dios. Este es verdaderamente el palacio donde se sienta el dios, exclamó Seiya. Incluso si miras el mundo, él es el dios héroe más famoso, que posee los atributos del dios del acero que desafía a la autoridad, el rey mono San Wukong. Su majestad, tiene un ojo perspicaz. Aunque este es el santuario de Toso Daigongen, sirve el acero de la rebelión más poderoso, sonrió Banriga y Yuri. Y el ritual secreto que transforma el acero de la rebelión en una espada que protege a la nación está a la altura del festival Taisen Fujun. Toso Daigongen, este nombre es solo un personaje diferente del Hideo Daigongen que posee Seiya. Escrituras budistas. El Tathagata tiene un cuerpo de diamante y se manifiesta hábilmente, su sombra responde a las 10 direcciones. El sintoísmo, a pesar de la introducción del budismo en Japón, no fue desplazado. En cambio, se transmitió mediante una síntesis del sintoísmo y Buda. Los 8 millones de dioses de Japón se consideran manifestaciones de Buda y Bodhisattva. Si bien el sintoísmo y Buda son lo mismo, algunos se consideran encarnaciones de Buda, y estas deidades se denominan Gongen. La llamada encarnación local consiste en que dioses y budas extranjeros se encarnan en el entorno japonés local, de acuerdo con las condiciones nacionales. Dado que los dioses y budas tienen sus propias acciones en su propio territorio, la creación de encarnaciones locales tiene como único objetivo conseguir una base popular en la zona y facilitar el engaño a los creyentes. No existe una relación necesaria entre ellos y los Njojin en cuanto a quien ostenta un estatus superior. Japón tiene el concepto de la integración de dioses y budas. Akusan Gongen, también conocido como Kikurime no Mikoto, es el dios de la montaña de Kaga Akusan. Es el dios de la lluvia y el responsable de las relaciones, conectando a los vivos con los muertos. También es el antepasado de las doncellas de los santuarios japoneses y la encarnación del Bodhisattva Guanyin. Toso Daigongen es el deificado Tokugawa Ieyasu, y Ishi Daigongen es el deificado Seiya. En cuanto a cómo el señor Yu engañó al señor del acero para que viniera a este santuario en un pasado remoto, es imposible rastrearlo. El ritual secreto para suprimir al gran sabio igualando el cielo consta de 3 partes. Suprimirlo canalizando el poder de Toso Daigongen y luego vincular su divinidad con el hechizo Bimagen. La tercera parte solo la conoce la familia Hyufazuka. En ese momento, todos los magos del santuario Tosogu conocían el propósito de la visita de Hideo Daigongen. Nadie podía desobedecer, o mejor dicho, nadie podía negarse, así que Seiya, liderado por Yuri, llegó a una barrera. A la señal de Seiya, Kiyoaki Inina sacó el cuerpo divino, que era una espada, y se lo entregó respetuosamente a Seiya. A petición de Yuri, Seiya se hizo una pequeña incisión en la palma de la mano. La sangre goteó sobre el ruido de comida en el establo frente a él y se extendió con una ligera ondulación dorada, sin que se produjera ninguna reacción. Pero los ojos de Yuri revelaron un toque de alegría, y luego, siguiendo su ejemplo, Seiya finalmente llegó a las profundidades del templo secreto. Frente a él había varios monos de piedra. Pero, sin excepción, no había movimiento. Lo siento, parece que el dios todavía está durmiendo hoy, así que no puedes verlo por el momento. Yuri Manrigai se inclinó hacia Seiya en tono de disculpa, revelando sus pechos blancos como la nieve. Pero los hechizos de Bimauen pronto estarán en su punto más débil. Su majestad, por favor, muévase y descanse. Ya le hemos preparado un hotel en las montañas. Kiyoaki Inui quiso hablar varias veces, pero al final, con el consentimiento de Seiya, regresó al suroeste del monte Nikko.
El monte Nico, hogar del santuario Tosobu, el santuario Futarasan y el templo Rinoji, es el hogar del vibrante follaje otoñal. Aunque aún es temprano en la temporada de follaje otoñal, la zona está repleta de visitantes, como corresponde a un destino turístico durante las largas vacaciones. Aunque aún no está abarrotado, sigue repleto de visitantes de todas las edades, incluyendo personas solas, familias, parejas y grupos. Hay una gran variedad de personas aquí, desde viajeros solitarios hasta grupos de 3. Pero para Seiya todo esto es parte del escenario. El cielo estrellado reemplazó la luz del día, y ya era de noche. Justo cuando Seiya estaba de pie en la piscina infinita del hotel, contemplando el centro de la ciudad, brillantemente iluminado, la puerta tras él se abrió suavemente. Su Majestad, usted también está despierto hasta tarde en la noche. Con un pie en el agua, Yuri y Karuman Rigani, envueltos solo en una toalla, aparecieron frente a Seiya al mismo tiempo. Con todo el cuerpo sumergido, se acercaron lentamente a Seiya. Yuri presionó la fruta blanca como la nieve en el brazo de Seiya, exhalando un dulce aliento. Hermano Seiya, quiero hacer algo adulto contigo. Antes de que Wan Liuguan pudiera terminar sus palabras, vio una luz dorada bloqueando su boca. En ese momento, Yuri Manrigan instintivamente quiso dar un paso atrás, pero Seiya la agarró de la muñeca y dejó caer la toalla. Pero este hermoso paisaje no quebró la determinación de Seiya. Miró a Himemiko con una media sonrisa. Aunque tengo muchas ganas de despedirme y salir al patio, quiero preguntarles, ¿les gusta tanto este cuerpo? El autor se topó con un cerdo real al mediodía y logró un avance repentino. A una hada de 90 kilos y algo regordeta del mismo complejo residencial, un armario de nubes le envió la correa de su gato a su celular debido a un error de entrega. El mensajero me llamó después de recibirla, y luego bajé a hablar con él. Como resultado, la mujer me atrapó y empezó a regañarme. Nunca me he ofendido, así que le señalé la nariz y empecé a preguntarle por su madre y el pasado de Bruce. Incluso intentó golpearme sin decir nada. No cedí, así que empecé a lanzarle puñetazos. Se enfadó tanto que me golpeó con sus pantuflas, arañándome la mejilla. Me enfadé tanto que la agarré del pelo y le di una bofetada. Luego recuperó la compostura y empezó la segunda fase, llamar a la policía. Al principio, intentó distorsionar la verdad, pero yo tenía cámaras de seguridad. Tras enterarse de lo sucedido, la policía insinuó que debería haber llamado, pero al final, suavizaron las cosas y se reconciliaron. Me pidió que me disculpara primero, pensando que me lo había pasado bien y que así no estaría en desventaja, así que simplemente me disculparía primero. Pero esta mujer no se disculpó. Al anochecer, noté que mi dedo índice y pulgar estaban morados. Supongo que no la golpeé con suficiente fuerza. Pero su barra de salud es muy alta. Si no me hubiera contenido, aún podría volverse loca. Me pregunto si me veré en Xiaongshu, en mi ciudad. Finalmente, quiero decir que el ambiente social actual no es bueno. Si los hermanos se encuentran con una mujer tan irrazonable, siempre que ella la provoque y ataque primero, pueden entrar en la cómoda zona de pelea mutua. Tengan cuidado de no lastimarla demasiado. Al final, tendrán que hacer las paces. Esto también puede evitar ser acusado de violación. Capítulo 147. La serpiente perversa, el dios ancestro Ángela Lejano Oriente también se considera una variante de la bruja en el mundo mágico europeo. Bruja se refiere a las descendientes de mujeres que se convirtieron en santas y sacerdotisas en los tiempos más primitivos. Su conocimiento y magia se transmitieron directamente de las brujas de generaciones anteriores. Para convertirse en bruja, se deben poseer las cualificaciones necesarias y ser capaces de enseñar brujería a otros. Las brujas se comunican entre sí sin formalidades. A menudo llaman suegra o hermana a quienes son más fuertes que ellas. Desde la Edad Media, las brujas de rango superior han formado su propia red única, celebrando reuniones periódicas como la Noche de las Brujas. Quien creó esta red fue la primera y actual reina bruja, antepasada de los dioses, Ginebra. En cuanto a la clarividencia de la bruja y la magia derivada de su linaje, también las posee, además de heredar la cultura japonesa nativa. Más importante aún, su físico es ideal para que algunos seres especiales confíen en él. La palma de Seiya ejerció fuerza lentamente. Si se tratara de la verdadera Yuri Manrigani, su muñeca ya estaría hecha polvo. Pero la chica frente a él seguía sonriendo e incluso tomó la iniciativa de acercarse a Seiya. El legendario séptimo God Slayer, Seiya, posee el don de discernir la verdadera naturaleza del enemigo en batalla. Su reputación está a la altura. No ocultó su identidad, confiando en la presencia de Yuri Marilla. Pero eres demasiado arrogante. No deberías haber caído en nuestra trampa tras descubrir tu disfraz. Sin esperar la respuesta de Seiya, la luz del hotel frente a él comenzó a distorsionarse, y el ritual secreto que se había establecido en esta tierra la noche anterior comenzó a activarse. Los Ángeles, un crisol de rachas, es también un importante centro económico e industrial. El crimen prolifera, viven personas que se han apartado de las leyes del mundo. Son personas con habilidades especiales que vendieron su moral y su conciencia al diablo y obtuvieron poderes mágicos extraordinarios. Es decir, un hechicero. La razón por la que se eligió Los Ángeles como base es porque buscan los restos del ángel, enterrados aquí hace cientos de años. Esta es una reliquia sagrada que otorga a su heredero un gran poder mágico. Aunque la verdad de este asunto no está clara, es un hecho indiscutible que hay más hechiceros aquí que en otras ciudades. Pero hace 3 días, la líder de todos los hechiceros, Ángela, la señora de las moscas, fue derrotada por el superhéroe más poderoso, Plutoyon. Para ser más precisos, ambos murieron juntos. No ha habido noticias de Plutoyon desde entonces. Pero en ese momento surgieron malas noticias sin precedentes.
El compañero de Cluton, Yagmi Lupan, se alzaba un cielo azul sin nubes. Ante él se reflejaba el azul del océano californiano. En verano, los bañistas acudían tan densamente que incluso las playas de Venecia parecían tranquilas. Sin embargo, la expresión de Jack era bastante sombría en ese momento, y el canto agudo de Dios y la figura distorsionada aparecieron sobre la playa. Soy el cielo. Tiembla ante mí. Soy la tierra. Maldíceme. Mi cabeza es Enlil, mi rostro la luz del mediodía. Originalmente fue derrotado por Juan Cluton, reapareció e incluso gritó las palabras divinas del regreso de la serpiente rebelde. Dioses que me protegen, por favor, expulsen la maldición diabólica de mí. Rey Edenar, Ratarak, mi cuerpo es mi pecho y mis rodillas. Oh, Spica, por favor, concédeme pies fuertes. El enorme monstruo que apareció ante el mundo causó pánico y caos. Los hechiceros vitorearon y los superhéroes adoptaron una actitud solemne. Jack, que solía ser policía criminal, sacó su arma. Pluto estaba muerto, así que era el turno de su compañero, pero pronto, muchos superhéroes, incluido él, dejaron de avanzar. Porque justo enfrente del rey Mosca Ángela, apareció una figura brillando con los colores de las estrellas. Incluso si uno nunca ha visto la verdadera apariencia de su majestad, aún puede sentir el torrente de energía pura debajo de ese cuerpo desde su aura no oculta. A medida que el espacio se retorcía, el cielo originalmente oscuro rápidamente se convirtió en día, y Seiya, que se suponía que estaba en la piscina infinita en el piso superior del hotel, llegó a este mar brillante. La transferencia espacial, una transferencia mágica forzada a gran escala, ya está cerca del reino de Dios. Mirando fijamente a la mujer frente a él. Ángela, la reina de las moscas, reveló su verdadero rostro y miró al humano frente a ella. Solo entonces percibió que el séptimo asesino de dioses aún tenía heridas graves. Si lo hubiera sabido antes, no habría tenido necesidad de desperdiciar tanta energía. Pero mientras se logre el objetivo, no hay problema. Ángela escupió el albaricoque serpiente bifurcado y dijo, pequeño Seiya, tu arrogancia es la razón de tu derrota. Ahora no tienes tiempo para preocuparte por el sitio original del Palacio del Cielo Oeste. Seiya rió entre dientes al oír esto. Me acabas de preguntar por qué no los denuncié a todos, aunque sabía que eran falsos. Ángela tragó una enorme cantidad de esencia de agua y su propia fuerza aumentaba constantemente, pero sentía una sensación de inquietud en su corazón. Porque también quiero levantar el sello del Palacio Celestial Occidental. Ese supuesto rey de las artes marciales, Luo, es solo un peón en su búsqueda. En el Palacio Celestial del Oeste, Kyozuka Mikiya, vestido con la túnica de caza del sacerdote, apareció en el salón lateral. En cuanto abrió la puerta, se detuvo en seco, pues la espada matadragones que debía visitar el cuerpo divino de este santuario había desaparecido. ¿Busca esto, señor Lu? Una voz familiar sonó desde atrás. Kyozuka Mikiko entrecerró los ojos y se giró para mirar a la Hime Miko, Kiyoaki Himena, quien aferraba dos espadas. Por su expresión juguetona, era evidente que sabía que había venido. Parece que Saint Seiya es un hombre de mirada perspicaz. Mi rudimentaria técnica de transformación no pudo ocultárselo. Hyufatsuka Mikiko estaba furioso. Mientras la luz y las sombras se balanceaban, apareció a la luz de la luna con una apariencia completamente nueva. Lu Jinghua, hijo de la familia Lu de Hong Kong y maestro de artes marciales del continente occidental, era el joven maestro. Ya que estás aquí, entonces el líder de secta Luo debería estar aquí pronto, o ya ha llegado. En el momento en que Qin Kyuanui terminó de hablar, una figura apareció frente a ella. Era una chica de cabello negro, una auténtica belleza. Vestía la vestimenta tradicional china conocida como Anzu. Llevaba una blusa de manga larga con una falda suelta que, al abrirse del derecho, parecía un kimono. La secta demonio de los 5 infiernos, el segundo asesino de dioses más poderoso del mundo, Luo, el rey de las artes marciales de Jiangnan. La vio, Lu Jinghua se postró con maestría. Maestro, su poder es incomparable, su asombro resuena en todo el universo. Yo, su discípulo, me deleito en su gracia divina, como si contemplara el sol y la luna. Maestro, su ingeniosa previsión y maestría estratégica aterrorizan a los villanos de Yingzhou. Este viaje sin duda romperá el sello. Que el maestro viva por siempre. Casi al mismo tiempo, Seiaki Inena entregó la espada matadragones que estaba custodiando. Oh, eres una chica Yin realmente sensata. Pero eres la concubina de mi compatriota, ¿verdad? ¿No temes que él te culpe por haberme dado el cuerpo divino que te dio? Luo arqueó sus delicadas cejas. Porque esto es justo lo que mi señor pidió. Qin Kyuanina miró con franqueza a Luo, quien tenía un rostro hermoso frente a ella. A pesar de ser mujer, no pudo evitar sentirse un poco aturdida. Mi señor me pidió que le dijera a su majestad que, si desea venir, solo tiene que informarle. No hay necesidad de ser tan sigiloso. Y esta espada matadragones es su regalo al rey mono como bendición por su escape. Parece que estoy siendo mezquina. Luo sonrió, pero Lu Jinghua no pudo evitar estremecerse al ver su sonrisa. Solo él sabía que su ama era hermosa y mezquina a la vez, y ella estaba bastante preocupada por ello en ese momento. Maestro, es importante desbloquear al gran sabio, dijo Lu Jinghua apresuradamente. Dirige el camino, ordenó Luo, y luego miró a Qin Kyuanina, que estaba cerca. En cuanto a ti, ven también. Lu Jinghua sacó el talismán y atravesó fácilmente la barrera erigida en el Palacio Celestial del Oeste para dispersar a los indecisos. Llegaron a los establos de Dios, pero no se detuvieron, sino que continuaron avanzando. Lu Jinghua tomó el talismán y se adentró en el vasto bosque tras los establos, seguido de Luo y Qin Kyuanina. Esta es la zona intermedia entre el santuario Futarasan y el santuario Tosogu.
Obviamente, el camino que Lu Yinghua, disfrazado de Kyozuka Mikiko, tomó ayer estaba equivocado. Hasta que tuvieron la vaga ilusión de caminar por una cascada, los tres llegaron a un antiguo salón ancestral, que no era ni muy grande ni muy hermoso. Era igual a los sencillos salones ancestrales que suelen verse al borde de los caminos en el campo. Alrededor crecen melocotoneros bajos. Alrededor del santuario y de los melocotoneros, hay cuerdas extendidas en todas direcciones, liberando un poderoso poder mágico. Esta cuerda es la barrera. Al llegar aquí, Qin Yuanena tomó la iniciativa de tomar la espada cortante del dragón, pues allí se necesitaba a la Yuan Miko para realizar el exorcismo. En pocas palabras, se trataba de eliminar los hechizos y la magia, y de eliminar esas fuerzas sobrenaturales inexistentes. Si una Yuan Miko de alto rango como ella empuñara la espada cortante del dragón, que era el núcleo de la barrera del palacio Shitian, incluso podría exorcizar el hechizo Bimawen. Pero este arrogante líder santo tomó la iniciativa de sacar la espada matadora de dragones y la blandió hacia abajo. En un instante, la barrera y el hechizo de Bimawen se hicieron añicos, y en ese momento, casi podría decirse que el dios del acero reprimido obtuvo una libertad temporal. Qin Yuanena casi olvidó que, como el practicante más talentoso de la historia, Luo ha alcanzado la cima en todos los campos, y su talento también lo es. Y, naturalmente, posee el talento de Yuan Unu, e incluso supera a Wang Li Yayuri. El Toso Daigon fue roto por Seiya, quien apareció como el contemporáneo Itso Daigon, y ahora el hechizo Bimawen ha sido roto por Luo. Solo queda el último paso crucial para despertar al Rey Mono. Esa es la sangre de dragones y serpientes. Además, un dragón de tierra ordinario que sea lo suficientemente poderoso como para invocar al dios de la desobediencia no está calificado. Debe ser un ser más sagrado. En ese momento, frente a la costa de California, el lujoso crucero estaba enredado en una serpiente plateada. Comparado con el gigantesco barco, con un peso total de más de 150.000 toneladas, una eslora de 300 metros y una altura de 60 metros, incluso la serpiente haría que la gente pareciera no ser tan grande, pero la majestuosidad seguía viva. Sin embargo, el cuerpo de la hermosa serpiente ya estaba cubierto de cicatrices y manchado de rojo por un fuerte sangrado. En ese momento, el cielo nocturno se cubrió de nubes de tormenta, un rayo cayó al suelo y el martillo del trueno no golpeó a la serpiente plateada, sino al enorme barco en el que estaba enredada. Truenos y rugidos, destellos y llamas. El crucero de lujo, alcanzado por un rayo, se convirtió en una extraña hoguera. Entre las llamas, una figura se alzaba. ¿Cómo es posible?, preguntó Ángela, la reina mosca, mirando al santo con incredulidad. Podía sentir claramente que tu cuerpo estaba plagado de heridas, ¿cómo pude ser tan incapaz de defenderme? Aunque era inferior al asesino de dioses y al dios de la desobediencia, el oponente también tenía poca salud, por lo que deberían ser iguales. Pero su magia fue completamente ineficaz, e incluso la bestia invocada fue fácilmente aniquilada. Ni siquiera se puso la legendaria servoarmadura, así que ¿cómo pudo ser tan fácilmente devastado? Deja de decir tantas tonterías. Recuerdo que tu dios ancestral tiene un arma secreta. Úsala, de lo contrario te será difícil incluso sobrevivir. Seiya miró fríamente al señor de las moscas, lleno de cicatrices, que tenía frente a él. Ángela, la reina de las moscas, apretó los dientes y forzó una sonrisa feroz entre sus dientes. Pequeño mocoso codicioso. ¿No te satisface mi humilde posición? ¿Aún quieres usurpar mi poder? Entonces te concederé tu deseo. Mi cabeza es Enlil y mi rostro es la luz del mediodía. La joven cantaba himnos en voz alta. El sonido es tan nítido y encantador como el de una campana, pero produce en todo aquel que lo oye una sensación de piel de gallina y de incomodidad. La incomparable diosa Urash es mi protectora. Llevo un collar de la diosa Neriel alrededor de mi cuello. La encarnación de la belleza juvenil, sus ojos comenzaron a volverse crueles. Podría decirse que era una mirada feroz, con esa mirada y expresión que parecía destrozar todo lo que veía. Mis manos son las afiladas hoces de la luna brillante en el oeste. Mis dedos son ramas de sauce hechas de los huesos de los dioses venerados. La niña se quitó la túnica roja que llevaba puesta. La piel desnuda está expuesta, el cuerpo delgado no tiene grasa extra y las curvas no son lo suficientemente exquisitas. Sin embargo, esto la hace más hermosa. Como una fruta verde, es una belleza inmadura que las mujeres maduras nunca tendrán. Sin embargo, lo que llamó la atención de Seiya fueron las cicatrices en el cuerpo de la chica. La piel blanca de la espalda, el pecho, el abdomen, la cintura, las piernas y el cuello parecía estar tirando de ella por una fuerza externa, dejando cicatrices como quemaduras y cicatrices rojas y negras por todo el cuerpo. Sin embargo, los hechiceros atrincherados en Los Ángeles fueron convertidos en fuegos artificiales uno tras otro, y sus espíritus, tras la muerte, fueron saqueados por el hechicero comandante en jefe. Entonces, su cuerpo cambió drásticamente. El delgado y hermoso cuerpo de la joven desapareció, hinchándose y cambiando de forma. Sus brazos se contrajeron, sus piernas se fusionaron en una, su cuerpo se estiró, su cuello también se alargó, su suave piel se cubrió con una capa de escamas y su hermoso rostro se convirtió en un rostro de reptil. Solo unas pocas decenas de segundos, Ángela se convirtió en un enorme monstruo con forma de serpiente. De largo y que se extiende por las aguas costeras, sería tan alta como un edificio de 20 pisos si se extendiera de la cabeza a la cola. Sus escamas son de un brillante blanco plateado, tan hermosas que solo pueden describirse como nobles y extraordinarias. La diosa de la desobediencia que regresó brevemente, la serpiente rebelde Ángela, apareció ante ella. Pere, este estúpido armario de nubes me envió otra vez el código de recogida express de esa cerda. Estoy furioso.
Capítulo 148. Ha nacido el mono de piedra. Ángela, la serpiente de la rebelión, es el monstruo marino leviatán que ha aparecido en mitos de todo el mundo desde el Antiguo Testamento. También se refiere a la deidad que transformó a la diosa mesopotámica Asera en una bestia maligna. En ese momento, Ángela se liberó de las ataduras del dios ancestro a costa de renunciar a su vida eterna y regresó a su postura más ancestral, la serpiente de la rebelión. El vasto, salvaje y primitivo poder caótico surgió en su cuerpo, y la autoridad de los antiguos dioses rugió bajo sus escamas. Soy el cielo. Tiembla ante mí. Soy la tierra. Maldíceme. Mi cabeza es Enlil, y mi rostro es la luz del mediodía. Ángela, no, la diosa serpiente que en ese momento debería llamarse Leviatán, cantó las antiguas palabras divinas que estremecieron el vacío. Una escena muy familiar apareció ante los ojos de Seiya, como si fuera una reproducción histórica. El dios serpiente frente a él usó el método de lucha del rey dios Mekar, con quien ya había luchado, para controlar la luz del cielo. Invocó una cimitarra con la forma de los pétalos de las partes especiales de una mujer y dibujó un arco de luz en el cielo. La cimitarra atravesó a la bestia asesina de dioses con la misma suavidad con la que cortaba el aire, no, solo cortaba el aire, dejando solo una imagen residual. En ese momento, el joven rostro ya estaba a su alcance. La tela de Pegaso fue apoyada instantáneamente, y al mismo tiempo, una luz solar extremadamente familiar se liberó de su palma, puño corona de Pegaso. Pero bajo la luz del sol, el dios serpiente no pudo evitar extender su mano para saludar a la corona frente a él que solo le traería destrucción. El sol que me simboliza. Usurpador. En medio de un rugido, el pecho de la serpiente de la rebelión fue completamente atravesado por el torrente de la corona. Decenas de millones de grados de calor brotaron de su interior. Su enorme cuerpo parecía una gigantesca pieza de porcelana, iluminada desde dentro y cubierta de grietas como telarañas. A punto de romperse, seguía intentando en vano contener y devorar la luz. Yo soy el cielo. Tiembla ante mí. Yo soy la tierra, al borde de la muerte. Asera seguía cantando las palabras de Dios mientras luchaba. Un breve momento de sorpresa, Seiya mostró una mirada de lástima. Otra diosa de la tierra loca. En la mitología mesopotámica más antigua, Asera era una diosa solar independiente, estrechamente asociada con el sol naciente y el amanecer. Aya significa amanecer en acadio, simbolizando el renacimiento y la esperanza. También gobierna la tristeza y la juventud, apareciendo a menudo como la portadora de luz, representando el poder del sol naciente diario. A medida que el sistema mitológico evolucionó, como todas las diosas de la tierra, fue relegada a un rol subordinado en medio de la estandarización del panteón y el predominio de las deidades masculinas, convirtiéndose en la consorte y esposa, Kailatu, del dios principal del sol, Utu-Shamash. La degradación de su deidad continuó sin cesar, lo que finalmente la llevó a ser estigmatizada como una serpiente maligna. Si pudiera devorar la gloria del sol, tal vez podría realmente recuperar algo de la autoridad de la antigua diosa del sol, pero eso ya era un lujo inalcanzable. Nunca esperaría ese día. Estallido. Seiya chasqueó los dedos. Al momento siguiente, el sol originalmente glorioso colapsó y un majestuoso sol oscuro apareció dentro del cuerpo de la serpiente. Y agrietado de la serpiente se desintegró por completo, transformándose en una singularidad completamente negra que colapsó violentamente hacia adentro, el sol oscuro. Una aterradora atracción gravitatoria estalló al instante, como unas fauces voraces, devorando con avidez todo a su alrededor. Las aguas de la costa de California se secaron en un instante, dejando al descubierto el terrible fondo marino. La gente, aterrorizada, se adentró en la tierra como una marea, consciente de que el desastre resultante sería la devastación de un tsunami desbordante. Pero aún quedaban algunas personas ociosas que no se habían ido, y casi un centenar de personas se habían reunido aquí sin saber cuándo. Sin embargo, casi 100 figuras permanecían en la orilla. Eran los guardianes excepcionales de esta tierra, los superhéroes de Norteamérica. Con la respiración contenida, presenciaron la feroz batalla entre el hombre y la antepasada de los dioses, Ángela, y el desenlace final. Justo cuando sus nervios se calmaban, una voz con un ritmo extraño resonó. ¡Bravo! El Saint Seiya del lejano oriente, absolutamente brillante. Vestía al estilo de un palacio europeo, con casco y máscara. Seiya ya había presentido su presencia. Con su llegada, la gente de la ciudad vitoreó espontáneamente. Es Yondoe. Es Pluto. Sabía que no moriría. Regresó de entre los muertos, por eso es Pluto. El quinto cazador de dioses, John Pluto Smith, el rey Plutón. Apareció casi inmediatamente después del cambio espacial, pero no interrumpió la lucha. Claramente consciente de las consecuencias de intervenir precipitadamente, sabía exactamente lo que sucedería. Parece que la gente de aquí confía bastante en ti. Seiya miró a su alrededor. Los rostros de los humanos y superhéroes supervivientes reflejaban genuina admiración y alegría. Esto le hizo entrecerrar los ojos ligeramente, recordando una escena similar en otro mundo. No me importa si confían en mí o no. Solo quiero deshacerme de esos hechiceros molestos y ganarme su confianza en el proceso, dijo Pluto-Yon haciendo pucheros. Seiya tenía una impresión favorable de Pluto-Yon. Intuía que su compatibilidad con ella era quizás incluso mayor que con Tony. Oh, lo siento, parece que te he robado a tu oponente. Eso es todo lo que busco. Solo busco eliminar a este comandante hechicero que lleva siglos causando problemas. Conseguirlo es lo único que importa. Pluto también notó que Seiya no tenía el aura extraña de quien ha usurpado el poder divino. Pero tampoco parece que hayas ganado poder.
Hay muchos casos en los que uno lucha contra la serpiente perversa, que es del mismo rango que el dios de la desobediencia, pero no obtiene poder. Primero, puede ser porque se trata de una serpiente rota de rebelión. Segundo, puede ser porque su esencia es la del ancestro de los dioses, no la del dios desobediente. Otra razón puede ser porque él ya había librado una gran batalla contra ella. Para la madrastra, Pandora, esta no fue una batalla justa de matar dioses. Ninguno de los dos, la serpiente es solo un sacrificio. Seiya miró hacia el este. ¿Sacrificio? ¿Qué clase de sacrificio requiere una serpiente rebelde como sacrificio? Hades estaba un poco sorprendido. Una serpiente dragón manifestada de las venas de la tierra, con el ritual secreto adecuado, podría invocar a un dios desobediente. Y al usar una serpiente rebelde como sacrificio, incluso Hades dudaba de su existencia. Quizás lo haya, realmente lo haya, Plutón pensó de repente en un dios que simboliza lo máximo. Pareció presentir algo vagamente, y justo cuando estaba a punto de preguntar, vio a Seiya cruzarse de brazos. Lo siento, tengo algo más que hacer. Me disculpo por ahora. Después de decir esto, se convirtió en un rayo de luz del cielo y desapareció de la vista. Santuario Nikotosobu, Santuario Saitengu y los establos del inframundo. Un gran héroe de China fue encarcelado por piratas japoneses y tratado como un juguete, este es un crimen imperdonable. Conocer la existencia de esta bestia y dejarla ir ha dañado la reputación de Luao. Por lo tanto, he esperado este momento de ajuste de cuentas durante mucho tiempo. Luao permaneció solo, con la escarcha congelada en su rostro incomparable y una mirada asesina mientras observaba fríamente el establo común. Lu Yinghua dejó de halagar. Encogió la cabeza y se quedó obedientemente a un lado sin decir palabra. Comencemos, sacerdotisa japonesa. La voz de Luao no expresaba ninguna emoción, como un decreto imperial. La niebla matutina envuelve el puerto de Mingxi, una isla me oculta mientras navego, pensando en viejos amigos. Resonó un cántico frío. Wan Liguan, blandiendo la espada matadragones como su cuerpo divino, asestó cortes sucesivos en las 4 direcciones, este, sur, oeste y norte. Controlar su cuerpo rígido ahora no dependía de su propia voluntad, sino del antiguo hechizo oculto en la espada matadragones, el poder restrictivo que emanaba del núcleo del ritual secreto de Bima Wen. Cuando el yang de un hombre y el yin de una mujer se unen para formar un embarazo, inicialmente se le llama píldora humana. Tras 10 meses de embarazo, el feto nace como un ser humano. Aunque aún no ha abandonado mi cuerpo, aún necesito conocer la píldora humana. Con pasos torpes, blandiendo su espada y cantando. La entrada al corredor que conecta el mundo de los vivos y el inframundo, el agujero originalmente de 4 esquinas, que era del tamaño justo para que una persona pasara, de repente se hizo más grande, e incluso la pared del establo se hizo más grande en un instante. Las pupilas de Qinkyu-Yuan se encogieron repentinamente. Vio en el cielo lejano una serpiente roja y negra enroscada, formada por la sangre y el resentimiento de la serpiente de la rebelión, que de repente se volvió real. Al instante siguiente, una tormenta sangrienta, llena de divinidad y maldiciones, cruzó el espacio y descendió sobre la tierra del palacio Shitian. Chasquido, crujido. El último vínculo de restricción se rompió con un ruido. Bima Wen Mi había construido durante 500 años, se derrumbó por completo en este momento. Por el ritual secreto de Bima Wen durante 500 años, se despertó por completo en ese instante. Con el frenesí del poder espiritual, la tierra tembló y una luz dorada se elevó hacia el cielo. ¿Qué es ese sonido? Dentro del hotel del área escénica de la montaña Rigwan, los residentes adinerados y extravagantes, aterrorizados por los violentos temblores y el rayo de luz que atravesaba el cielo nocturno, giraron la cabeza en una dirección. Solo vieron un rayo de luz que atravesaba el cielo, proveniente del Palacio del Cielo Occidental, iluminando el cielo nocturno. En ese momento, recordaron cómo el clero los había detenido a todos durante el día y los había instado a regresar a casa. No se lo habían tomado en serio. Ahora, finalmente sintieron miedo. Ese rugido estremecedor, ¿podría ser realmente una catástrofe? Se oyó una risa que se extendió del cielo a la tierra. Si de verdad fuera una voz humana, qué opresiva y qué emocionante sería. En el instante en que Luao presenció esta luz dorada elevándose hacia el cielo, una sonrisa pura y radiante finalmente floreció en su rostro incomparable. Vamos. Su energía estalló como un volcán, y su ropa se movió sin una brisa. Su delicada mano parecía avanzar con indiferencia. Auge. Una palma dorada gigante que cubría el cielo y el sol y contenía el poder supremo del budismo condensado de la nada y con el poder de aplastar montañas y ríos, se estrelló hacia la fuente de la luz dorada. Pero antes de que la palma gigante cayera, una luz platino que atravesó el cielo apareció desde atrás y se estrelló contra el Palacio del Cielo Occidental. Rey de Japón, ¿cómo te atreves? El grito enojado de Luao fue como un trueno. Pero lo que le respondió fue una advertencia de su propia mente. Instintivamente, levantó su palma dorada de Buda, y un violento torrente de relámpagos atómicos llenó su visión. El continuo relámpago atómico colisionó con el torrente dorado, que crecía sin cesar. Justo cuando Luao, impulsado por todo su poder, vislumbró un rayo de luz proveniente del futuro. Era una luz de espada capaz de destrozar el Vajra. Concesión de la muerte, desenvaina la espada sagrada. El oro, aún más sagrado, desgarró la palma del Buda dorado frente a él, y la luz, con su poder infinito, separó el complejo del palacio tras Luao. En medio del mundo en ruinas, una figura se alzaba. Aquí se declara la fusión del movimiento y la quietud. En este vórtice espiral, la figura dorada es como una estrella en la tierra. Su postura es muy ligera, pero tras él resuena un trueno atronador.
El séptimo asesino de dioses, descendiente del legendario que derrotó al antiguo rey demonio, Woban, y estaba calificado para competir por el título del asesino de dioses más fuerte. También fue la segunda persona, después de él, en matar al dios de la desobediencia con su propia fuerza. En circunstancias normales, podría haber entretenido a un joven como tú. Pero no debiste haber interrumpido mi batalla con ese mono inductor de plagas, el rey de Japón, Seiya. Pero todo lo que Seiya le respondió fue una risa sin sentido. Mientras su mente se movía, el cielo se llenó de luces extrañas, e innumerables meteoritos de Pegaso se precipitaron hacia Luo, quien afirmaba ser el más fuerte frente a él. Esta es la técnica de combate de Saint Seiya, casi invulnerable desde el punto de vista de tomar la iniciativa. Pero ¿y si fueras el primero en ver a través de todos los ataques enemigos? Luo lo logró. En cuanto abrió la boca, la onda expansiva convirtió el terreno frente a ella en un páramo. Al instante siguiente, desapareció de la vista de todos. Solo Seiya podía ver la figura sombría que se extendía por el espacio. La técnica del pie divino de Luo había alcanzado su máximo esplendor. Sus movimientos en esta tierra permanecieron completamente inalterados. En cuanto activó su poder, pudo moverse libremente en todas direcciones. Reduciendo la tierra. Habilidad del pie divino. Esta es una técnica de movilidad necesaria para los alquimistas avanzados del continente occidental, pero para los alquimistas comunes, dominarla requiere tiempo, dinero y un gasto considerable de poder divino. Sin embargo, Luo la ha dominado hasta el punto de poder viajar a diferentes partes del mundo con solo pensar. Destrozada por la espada sagrada, se concentró de nuevo frente a Seiya, mirándolo fijamente. Pero Seiya la ignoró y levantó la pierna para atacar a la derecha. La onda expansiva explosiva recorrió el campo de batalla, chocando palmas y piernas. Luo, quien apareció en escena, se vio obligado a usar ambas palmas para golpear su pierna derecha. Luo, imbuido del poder del guerrero Vajra, cambió repentinamente de expresión. Sus poderosas habilidades Vajra, capaces de mover montañas y llenar mares, no pudieron disipar por completo esta fuerza abrumadora. Una fuerza desgarradora atravesó su aura protectora y su armadura dorada, atravesándole el bajo vientre. HMPH. Gimió Luo, y su sonrisa se ensanchó aún más. Pisó el suelo con fuerza, inmóvil como una montaña, canalizando con fuerza esta fuerza aterradora hacia la tierra bajo sus pies. El suelo a 100 metros se derrumbó con un estruendo. Antes de que el humo y el polvo se disiparan, se acercó de nuevo como un fantasma, con su palma de jade, capaz de derrumbar montañas y hacer añicos picos, golpeándolo en el pecho con aún mayor ferocidad. Es solo un combate cuerpo a cuerpo, no le teme a ningún oponente. Fue en ese momento que un violento torrente elemental se elevó desde debajo de sus pies, perforando incluso el cielo. La risa se oía por toda la prefectura de Tochigi. Era como un diluvio tras una larga sequía, o como un héroe que había robado un país y lo había recuperado. Era una risa que brotaba del corazón, tan inmensa como el cielo y el mar. Su figura en ese momento, iluminada por el sol, la luna y las estrellas, aún está congelada en la leyenda millones de años después. Quítame este palo, viejo sol. Capítulo 149. Quiero convertirme en inmortal y ser feliz como los cielos. La tierra empezó a temblar, y un sordo estruendo surgió de las profundidades, extendiéndose por los campos. Las colinas y los campos a la vista ondularon y se hincharon como agua hirviendo. Miles de venas de dragón y energía terrestre, como pitones gigantes despertadas, se precipitaron violentamente hacia el centro del humo y el polvo que se elevaban con abundante poder terrestre. Bebe. Un silbido claro fue como el trueno que creó el mundo. En ese momento, un poder divino ilimitado estalló con el cuerpo en el humo y el polvo como centro. ¡Bum! Las ondas de aire invisibles se convirtieron en un torrente de destrucción, destruyendo todo a su paso. No sé cuántas torres y palacios fueron destruidos por esta ola. Pero las secuelas restantes no se detuvieron y continuaron avanzando en todas direcciones. El viento soplaba desde las montañas, trayendo una refrescante frescura y el tenue sonido de un canto. Observando cómo juegan las piezas de ajedrez, el tintineo de los leñadores, caminando lentamente por la orilla del valle, vendiendo leña y bebiendo vino, riendo a carcajadas, embriagado. El sendero otoñal es alto, apoyo la cabeza contra la luna en las raíces de un pino y duermo hasta el amanecer. Reconozco el antiguo bosque, escalo acantilados y cruzo crestas, blandiendo un hacha para cortar vides muertas. Recojo toda la cosecha en un cargamento, canto y paseo por el mercado, y la cambio por 3 litros de arroz. Ya no hay competencia, el precio actual es promedio, no sé maquinar ni calcular, no conozco el honor ni la desgracia, y vivo una vida pacífica y larga. Donde quiera que nos encontremos, somos inmortales o taoístas, sentados en silencio y discutiendo el Wangting. El mono sintió que el viento soplaba a través de su cuerpo, disipando la depresión que lo había atormentado durante años. Al mirar el cielo y el mar azules, parecía volver a ser el pequeño mono que saltaba en las montañas. Con espíritu más rebelde, el acero que desafía a la autoridad suprema, el verdadero acero de la rebelión, es el primero en despertar en las manos de este mono. Su símbolo externo es la herramienta divina que hace temblar la tierra, el Rui Jinguban. Esta aguja divina Dingai, que una vez conmocionó el palacio celestial y derrumbó innumerables edificios, ahora estaba en manos del rey mono, quien se había liberado de sus ataduras. Con la arrogancia y la ira contenidas durante 500 años, se abalanzó ferozmente sobre las figuras que aún luchaban abajo, Luo y Seiya. La aparentemente delgada barra de hierro se expandió repentinamente al caer. Se convirtió en un pilar gigante de decenas de pies de diámetro, alto y erguido. Se desplomó con una fuerza aterradora capaz de aplastar montañas y ríos. La tierra tembló y las montañas temblaron.
Humo y polvo se elevaron al cielo como un tsunami. Sin embargo, este golpe, capaz de derrumbar montañas y partir el mar, falló. Las figuras de Luo y Seiya ya se habían separado en el momento crítico. ¿Finalmente despertaste, Rey Mono? Luo miró al mono sentado con las piernas cruzadas sobre las nubes frente a él y preguntó con resolución. Así es, así es. Un compañero asesino de dioses. El dios de la desobediencia rió con ganas, con su garrote dorado colgado del hombro con indiferencia, y un dedo apuntando al cielo. No soy el dios simio atado. Soy el cielo, un ser igual al cielo. En este momento, él es como un SUV que ha sido lavado de polvo, con su borde afilado revelado, su poder interior y su valor son inconmensurables. Soy el rey mono, transformado a partir de una piedra mágica del monte Wawo. Poseo inmensos poderes mágicos e innumerables transformaciones. Ascendí al cielo, robé melocotones y elixires, bebí vino imperial y sembré el caos en el palacio celestial. También descendí al inframundo, desplegué mis poderes mágicos, luché contra el rey fantasma, borré mi nombre del registro de la muerte y actué con imprudencia. Mi apellido es San, mi nombre es Wukong y me llamo el gran sabio que iguala el cielo. El gran sabio que iguala el cielo San Wukong. Este es el señor del acero que se liberó de los grilletes de los rituales secretos de Bima Wen, recuperó su verdadero nombre y anunció su regreso. Tiempo, alrededor de la montaña Nico, aquellos que aún no habían sido evacuados completamente, o incluso se quedaron deliberadamente para ver la diversión, comenzaron a experimentar cambios extraños en sus cuerpos. Sin importar género, edad, residentes locales o turistas extranjeros, sus cuerpos se retorcieron, se encogieron y quedaron cubiertos de una espesa capa de pelo, en un abrir y cerrar de ojos, se transformaron en monos. Miles de monos aparecieron repentinamente alrededor del santuario Nikotosogu. Cada uno tenía una luz brillante en los ojos y un poderoso poder de maldición los envolvía. El poder irradiado por el nombre real después de liberarse del sello transformó la montaña de la luz del sol en la montaña de flores y frutas donde se reunían los monos. Y esta también puede ser la pequeña venganza de San Wukong por haber sido reprimido durante 500 años. Montaña bajo la luz del sol. Lu Yinghua y Qin Qiuyan Nina se miraron desde la distancia y la atmósfera era solemne. TSK, aunque odio absolutamente estar asociado con una belleza de tu calibre, Lu Yinghua chasqueó los labios, sus ojos afilados como una espada, pero si mi maestra supiera que ella está allí arriba librando una feroz batalla con su enemigo mortal, mientras yo estoy aquí viendo tranquilamente el espectáculo de los monos, mi destino sería peor que la muerte. ¿Y entonces? Seiya Nina parecía tranquila mientras recogía lentamente la última espada larga en sus brazos, el arma que estaba conectada a su alma y simbolizaba la mitad de su cuerpo. Una espada antigua que emana una presión aterradora. ¿Esta cosa podría ser una herramienta divina? Es aterradora. Lu Yinghua percibió con intensidad las aterradoras fluctuaciones de energía maldita dentro de la espada, con los párpados crispados. No puedo evitarlo. Tendré que pedirte que me acompañes en algunos movimientos. Antes de que terminara de hablar, un claro y melodioso grito de un fénix resonó en el cielo. Una enorme sombra de fénix con extraordinaria majestuosidad y ardientes llamas rojas, con el poder de quemar el cielo y hervir el mar, no se abalanzó sobre Lu Yinghua, sino que se estrelló contra un enorme mono de piedra que estaba debajo. Este no es un método terrestre. Era Luo. Durante el enfrentamiento con Seiya, usó con naturalidad las 12 palmas del fénix volador. El verdadero poder del fénix. ¡Qué grandes artes marciales! Me muero de ganas de probarlas. San Wukong, que estaba sobre las nubes, aplaudió y rió, rascándose las orejas y las mejillas con entusiasmo. El mono flotaba en el cielo nocturno sobre una nube dorada. Desde el cielo, miraba hacia el inframundo. Sus ojos eran muy extraños. Sus globos oculares estaban rojos, como si estuvieran ahumados hasta el punto de sangrar, pero sus pupilas eran de un amarillo dorado, como oro fundido en un horno. El tercer poder mágico revivido, los ojos llameantes y las pupilas doradas, capturó el flujo de luz y energía. Por misterioso que fuera el poder mágico, no pudo escapar a sus ojos. Bajo estos ojos llameantes y pupilas doradas, vio la figura que cruzaba las montañas y los ríos. Puede ver a través de las ilusiones, capturar la trayectoria de la luz y el flujo del aire. No importa cuán misteriosos sean tus poderes mágicos, nada puede escapar a estos ojos divinos. En ese instante, sus ojos ardientes penetraron capas de espacio y capturaron con claridad una figura que surcaba el cielo y se precipitaba hacia ti a gran velocidad. Sol. Boom. La mayor parte de la isla de Onsu sintieron una luz inusual. Es como si el sol saliera temprano por el este. Sin embargo, el verdadero atardecer ya se había hundido en el mar occidental, y el cielo debería estar estrellado. Pero en ese momento, una brillante luz, similar a la del amanecer, irrumpió en el cielo oriental. Las alas de Pegaso atravesaron las nubes y las cubrieron con una capa de oro sagrado. Técnica de lucha, Corona Gale. Esto no fue un regalo de la victoria, sino que Seiya confió en su extraordinaria comprensión e instinto de lucha para replicar esta técnica en sus propias manos tras experimentarla personalmente. Después de todo, la técnica de combate de esquí violento Starfire era demasiado compatible con el poder que poseía. Capítulo 150. El resultado de la pelea. Los rayos del sol distorsionaron la atmósfera y un halo blanco emergió del amanecer. El sol, un planeta, explotó en la atmósfera, creando un destello. Hacia el recién renacido rey mono, las llamas blancas ardientes continuaron extendiéndose como destellos de luz blanca.
La luz del amanecer se extendió por todas partes, y justo cuando la lanza de fuego estaba a punto de devorarlo, el mono todavía estaba rascándose las orejas y las mejillas, pero cuando llegó la luz, una luz dorada se extendió por todo el suelo y una nube de niebla llenó el campo de batalla. El segundo poder mágico que se recuperó fue la técnica de escape de nube con voltereta. Con unos cuantos saltos y vueltas, el rastro del mono se perdió por completo. Pero en ese momento, Luo se movió. Había alcanzado el estado de nirvana y poseía una mente tan perspicaz como la del rey de la espada Tony. Anticipó al enemigo y fijó su mirada en la figura de Sun Wukong. Tengo los pelos de punta de rabia. Me apoyo en la barandilla mientras deja de llover. Levanto la vista y aúllo al cielo, con el corazón dolorido de ambición. 30 años de logro son ahora polvo y tierra, 8000 millas de viaje son ahora nubes y luna. Luo cantó una rima, y el hechizo bendijo instantáneamente las artes marciales que estaban a punto de ser liberadas. Al ver que el antiguo enemigo de su país finalmente había escapado, se emocionó mucho más que Seiya. La fuerza interna de su cuerpo fluyó como un río, su cuerpo saltó como un rayo, y su esbelta palma de jade ya estaba extendida. Shensan Flying Phoenix Palm, Danfen Chaoyan. Originalmente, esta era solo la técnica de palma de nivel más bajo que había aprendido tras convertirse en discípula, pero con el tiempo, incluso la técnica básica de espada podía transformarse en las 9 espadas solitarias, sin mencionar a una guerrera como ella, cuyo talento era inigualable a lo largo de la historia. El talento de Tony, el rey de la espada, era inaudito, pero solo podía compararse con él en el arte de la espada. Volador que había evolucionado a partir de una técnica de bajo nivel se transformó en un enorme fénix volador ilusorio en el momento en que se balanceó y se precipitó hacia el mono, pero en la niebla, solo se podía escuchar la ligera risa del mono. Sin embargo, Sun Wukong todavía pudo escapar fácilmente del peligro de que le desgarraran la garganta saltando y girando. Sin embargo, Luo se abalanzó hacia adelante en silencio como un fantasma y luego lanzó una serie de ataques suaves. Cuando la espada se desenvaina, crece un bosque de hierba. El mundo está en crisis, y los reyes leones luchan por la supremacía. Recorre incansablemente el camino infinito de los héroes y conviértete en el artista marcial definitivo, acercándote al poder supremo. Una balada, Luo utilizó varios métodos ofensivos. En ese momento, Seiya pudo ver las acciones del maestro santo. En cuanto a la cantidad de poderes, este segundo God Slayer ni siquiera era tan bueno como él, pero cada poder había desarrollado múltiples efectos, e incluso el poder superaba con creces las especificaciones normales. Pero lo que realmente atrae la atención de la gente es el poder sobrenatural que posee, como el poder de los pies divinos, el arte de la transformación y las habilidades únicas en artes marciales, todos los cuales han logrado efectos comparables al nivel de autoridad poderosa. Ha llevado el poder de las palabras a su máximo potencial. Aunque Seiya no comprende la relación entre estos versos y las artes marciales, a medida que los canta, el poder de sus movimientos aumenta exponencialmente. No presumía al afirmar que era invencible en combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, incluso podía reprimir a Sun Wukong. Dirigía sus golpes de palma a la parte superior y media del cuerpo. Sus suaves palmas eran como martillos capaces de aplastar carne y huesos. La mano penetrante apuntaba al punto vital a la distancia más corta. Los finos dedos eran como una lanza desastrosa. El delgado cuchillo de mano blanco se balanceó hacia la parte superior de la cabeza, el cuello y los hombros agresivamente como si fuera cortado por la espada Kinglon. Los golpes con el codo entrantes eran como espadas afiladas, agarrando las manos y los pies de Sun Wukong usando técnicas de agarre, como si fuera mordido por un dragón, y los ataques eran continuos, como ver los majestuosos ríos, el río Yangtze y el río amarillo fluyendo. Sin embargo, cuando el codo golpeó el pecho de Sun Wukong, lo que se escuchó no fue un hombre, ni sangre y carne volando, sino el sonido claro de la sinfonía de hachas y alabardas. El cuarto poder, o el poder del acero, fue revivido aún más, y el cuerpo indestructible fue nuevamente controlado por Sun Wukong. Casi al mismo tiempo, ambos miraron hacia el cielo. Que transportaban ondas de aire de color azul claro cubrieron su visión y no había escapatoria. Seiya tomó acción, pero esta vez el objetivo no era Son Goku, sino todos ellos. El sol brilla hacia el este, más alto que el árbol más alto, Lu Jinghua y Qin Qiuyanena están volando allí, con vistas al profundo bosque de cedros verde, y los dos están involucrados en una batalla ofensiva y defensiva. La persona que volaba más alto era de hecho Lu Jinghua, que estaba aproximadamente 1 metro más alto que Liliana. Quienes vuelan alto tienen ventaja. Este es el principio del combate aéreo. Lu Jinghua giró ligeramente, rodó hacia adelante y aprovechó el impulso para lanzar una patada giratoria en el aire, y su talón cayó directamente desde arriba. Desde la perspectiva de las artes marciales, Lu Jinghua podría estar entre los 5 mejores del mundo. Sin embargo, el fantasma que apareció detrás de Kiyoaki Inina bloqueó el golpe fatal para ella. Los dos hombres cayeron al suelo, y Lu Jinghua lanzó otro ataque feroz mientras caía. Las 12 palmas divinas del Fénix volador, que era el arte marcial más poderoso que el niño había aprendido de su maestro. Pero al instante siguiente, la sombra detrás de Qin Qiuyanina pasó de virtual a real, transformándose en un fantasma de 8 brazos. Lu Jinghua usó una habilidad increíble para cambiar de dirección rápidamente mientras se movía a gran velocidad. Si hubiera sido un instante más lento, las extremidades de Lu Jinghua habrían sido brutalmente destrozadas. Ameno, Kume, antaño la herramienta sagrada de Susanoo, también apareció como su dios subordinado. Pero tras ser asesinado por Seiya, parte de su espíritu se concentró en esta herramienta divina casi rota. Seiya, demasiado perezoso para estudiar esta arma medio desperdiciada, se la devolvió a Kiyoaki Inena.
Pero inesperadamente, combinada con su físico, esta arma mágica fue realmente restaurada. Pero detrás de la batalla aparentemente feroz, ambos bandos estaban en un punto muerto. Aunque Riku Jinwa tiene la ventaja en artes marciales y habilidades físicas, Kiyoaki Inena compensa la diferencia con Ame no Murakumo. La batalla terminó en un instante o continuó en un punto muerto. Ambas situaciones eran comunes, y esta vez fue la última. Entonces, la rueda solar llegó volando desde el este, y entonces aparecieron dos magníficos bajlas dorados. Ambos bandos presenciaron una escena exagerada. Realmente no quiero que se celebre cerca de mí una competición así, donde el nivel es mucho más bajo que el mío. Exactamente. Al principio pensé que jugamos bien, pero al compararnos, nos superaron por completo. Lu Jinghua y Kiyoaki Inena, que no estaban de humor, simultáneamente guardaron su energía y la espada Ame no Murasakumo. Para mí, es suficiente con golpearlo hasta que pueda usarlo como excusa para informar a mi amo. ¿Y tú, Miko? Soy igual. Mi maestro, Seiya es un rey benévolo. Pero en ese momento, Lu Jinghua de repente hizo una pregunta que podría provocar la guerra nuevamente. Entonces, ¿quién crees que ganará? ¿Mi señor, el rey de Japón a quien servís, o el rey mono? Kim Kyuanui estaba a punto de hablar sin pensar, pero al segundo siguiente la luz en el cielo ya había dado la respuesta. Al sentir la energía extendiéndose, Lu Jinghua también se sintió increíble. Parece que, ¿la batalla ha terminado? Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.